buenos días. Mónica García pedía ayer la dimisión de Enrique Osorio por percibir el bono social térmico. A los minutos se conocía que ella misma también había cobrado esa ayuda. Todavía no ha dejado el cargo y se niega a dimitir por una cuestión que para ella es de dimisión. La hipocresía de la izquierda. La líder de Más Madrid lo ha limitado a un error y ha asegurado que va a estudiar cómo devolver el dinero que recibió su marido de ese bono porque dice que no lo necesita y que no tenía ni idea de lo que había cobrado. Si uno no sabe gestionar su propia casa, imagínense la Comunidad de Madrid. No hablamos de ninguna ilegalidad porque tanto García como Osorio cumplen el requisito de ser familia numerosa. El problema está cuando una de las partes, la de Más Madrid en este caso, eleva el listón ético para los demás sin asumirlo para sí mismo y pide la dimisión del otro por cobrar una subvención y tener, dicen, una actitud poco ejemplar. La formación regional intenta vender ahora el mensaje de que no son lo mismo y que Osorio tiene un patrimonio de 1 millón de euros. Mónica García tiene un aticazo de lujo en pleno retiro valorado en 1,5 millones. Además, su marido, el de Mónica García, es un alto ejecutivo de una gran multinacional con unos ingresos estimados de 200.000 euros anuales. La misma política que ya tuvo que devolver 13.000 euros que había cobrado indebidamente como parlamentaria mientras estaba de baja laboral. Mónica García es la misma también que califica el 11M como un accidente, que ha estado a diario cargando contra Isabel Díaz Ayuso por la causa del contrato de las mascarillas de su hermano y que ahora se ha archivado, o que usa a los sanitarios en su propio beneficio. Hoy dejan la huelga, por cierto. Es el mejor ejemplo del victimismo sobreactuado, del oportunismo político y del ridículo en exceso. Comenzamos el jueves aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, pendientes también de esa rueda de prensa que les hemos ofrecido en directo de Santiago Abascal junto a Ramón Tamames, después de que esta mañana se haya filtrado el discurso de la moción de censura del candidato del partido de Vox, un discurso que, según ha asegurado Tamames en los últimos minutos, era uno de los primeros que ha escrito, por lo que no será el mismo que escuchemos el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Además, tenemos muchos otros asuntos de los que hablar. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy contento porque España ha importado un 84% más de gas ruso desde que empezó la guerra de Ucrania. Y como diría Francas, cartel de ironía. No, es que, oye, hay que aplaudirles porque hacen exactamente lo contrario de lo que dicen. En fin, ojalá fuera en todo, porque lo que dicen son verdaderas barbaridades. Pero en el caso del gas ruso, ha importado España un 84%, casi el doble del gas que importaba antes de la guerra de Ucrania, y esa es una noticia que tiene que avisarnos de qué tipo de gobernantes tenemos y de qué tipo de información estamos recibiendo, ¿no? Y luego estamos preparando un poco la biografía de Chimo Puig, porque yo creo que vamos a ir analizando un poco todo lo que... ¿A quiénes tenemos al frente de los gobiernos, no? Fijaros que, por ejemplo, para los que no lo sepáis, y los valencianos igual, es que ni los valencianos lo saben, ¿no? Desde luego los medios de comunicación valencianos lo ignoran. Sabéis que en la Comunidad Valenciana hay un presidente, ¿no? Y hay una consejera de Justicia. Bueno, pues son matrimonio. ¿Lo sabíais? Es que bueno, hay que saberlo, ¿no? Estas cosas hay que saberlas. Gabriela Bravo, consejera de Justicia, es la pareja de Chimo Puig, presidente. Entonces, bueno, estamos preparando un poco para que la Comunidad Valenciana esté advertida de qué tipo de... Porque Chimo Puig no empezó ahora. Chimo Puig empezó hace muchísimo tiempo en el gabinete de Lerma, ¿no? Y en alguna alcaldía que estuvo por ahí. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, sí, Chimo Puig es un personaje que lleva mucho tiempo corriendo distintas líneas. ¿Y su hermano también? Sí, parece que su hermano no está en ninguna consejería, pero le va muy bien. Bueno, es que mi hermano, ¿te acuerdas de mi hermano? Sí. Pues mi hermano. Está muy... Yo esta mañana me dedicaba a seguir un poco la televisión, no he visto nada interesante, pero después me pasaba a la rueda de prensa de Abascal y Ramón Tamames, y aquí cuando he llegado, Alba me ha dejado el discurso enterito. Oye, pues es muy interesante, eso es una especie de opúsculo sobre cómo mejorar este país que va a haber bastante la pena. Se refiere Francas al discurso de la moción de censura que esta mañana publicaba el diario. Por una filtración de un amigo de Ramón Tamames. Está muy bien. No sé si será el definitivo, pero valdrá la pena conseguir el definitivo porque da muchas pistas. Bueno, hombre, como lo decía... que ya Ramón Tamames sabe es quién no es amigo suyo. Sí. Desde luego. Mariano porque Calleja. Mira que hay
traidores en este país y gente desleal. O sea, tú envías a un amigo tuyo, bueno, ya bastante imprudente es, pero bueno, envías a un amigo tuyo un texto para decir, oye, mira, míratelo, tengo la moción mañana o pasado o tal, míratelo por favor y a ver qué te parece, hazme algún comentario porque me fío de tu criterio, me parece, quiero saber qué piensas. Y coge el tío, llama al escolar este o a cualquier otro y le dice, oye, ahí te paso el discurso que me lo ha enviado mi amigo. ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué gente, macho! O sea, se han olvidado todos los criterios morales, cualquier valor, o sea, el más mínimo criterio de lealtad personal, de agradecimiento, de respeto. Se la suda a todos, es que les da igual. El amigo de Tamames, menudo cretino, menudo cabrón. O sea, ¿qué hace falta ser? Hace falta ser... Yo no sé si es verdad, pero ha dicho que se lo había enviado a 3, pero no sé si era un ejemplo. No, si es que es una víbora. Es que gente que no merece... En fin, pero bueno, es que estamos así, de gente así. No, sí. Esto es un ecosistema... Muy buenos días. Muy buenos días. No sé por dónde empezar de todas las cosas que hay hoy sobre la mesa, ¿no? Pero lo de Chimo Puig... no explico, ¿no? Lo de Chimo Puig, no, desde luego que no. A Chimo Puig, si se cumplen las encuestas, le queda muy poquito ya. O sea, en 2 meses y pico creo que se va a quedar fuera de su puesto y veremos si se cumplen las encuestas o no. Yo de Ramón Tamames, hombre, le conocemos todos de haber estudiado, de haberle conocido, de ser un personaje con mucha relevancia dentro de lo que es la historia reciente de España y en la transición. Pero yo ahora que le estoy conociendo más personalmente, de leerlo muchísimo y de verlo muchísimo en entrevistas y en todo, pues es un personaje que a mí me está cayendo muy bien. y hoy más todavía porque se lo ha encajado muy bien esa traición de su amigo, se lo ha tomado con una elegancia total, diciendo que mejor, que así tienen más tiempo para estudiárselo en el gobierno y en la bancada, de las bancadas del hemiciclo, y que en todo caso, pues que es un borrador que puede incorporar todavía algún matiz, ¿no? Pero yo es que estos días, claro, estamos viendo cómo está la política española, porque por un lado hemos visto entre ayer y hoy uno de los mayores episodios de ridículo, de mayor ridículo que he visto yo en los últimos tiempos con Mónica García. Es decir, no se puede hacer más el ridículo, pero es que esta mujer es para presentar la dimisión hoy mismo. Hoy mismo, y si no la presenta hoy mismo, si en las elecciones que vienen, en las autonómicas de Madrid, no consigue gobernar con todo lo que está haciendo, se tiene que ir a su casa de forma inmediata esa misma noche. Es decir, luego tenemos también el episodio del Silicon Valley, estoy mezclando algunos temas, pero es que antes de ayer nos estaban diciendo desde el gobierno que no había ningún riesgo de contagio en Europa ni en España, y justo ese mismo día conocemos lo que ha ocurrido con el Banco Suizo. Es decir, pero ¿qué nivel de políticos tenemos en este país? Y así todo, así absolutamente todo. Y por lo demás, deseando que llegue ya el martes que viene, porque desde luego la moción de censura me interesa muchísimo y tengo ganas auténticas de que llegue ese momento. Enrique Calvet, muy buenos días. Buenos días a todos, porque son ricos y soleados, y no digamos a los telepacientes. Y de lo que he oído, deduzco que Ramón Tamames sí ha admitido que es su borrador. Sí. ¿No? Sí. Porque todo esto a mí me resulta un poquito extraño. No sé si es tan sencillo como decir que un amigo le ha traicionado. Bueno, vamos a ver. Entonces lo leeré con interés, igual que pensaba escucharlo con interés. Y lo que estoy observando, bueno, iba a empezar con lo que ya ha dicho mucho mejor que yo don Mariano, es decir, lo de el nivel de estiércol intelectual, neuronal al que ha llegado el debate político está perfectamente simbolizado por lo de la médico y madre, y sobre todo que decía el amigo Marañón, el admiradísimo doctor Marañón, el médico que solo de medicina sabe, ni siquiera de medicina sabe. Es decir, lo que ya empieza a estallarme es que esta mujer tenga el título de médico. Igual que la Rodríguez Pam tiene el título de licenciada en filosofía. Eso es impensable. Sexóloga. Ah, ¿había oído filosofía? No, pero yo por sus manifestaciones yo creo que es el tema del sexo, es la especialidad. No, a ella más que el sexo lo que le tira es la pornografía. Tenemos el gobierno más pornográfico del mundo mundial, penetración, en fin, estamos en un horario difícil de poder repetir lo que dice la secretaria de Estado. Es pornografía pura. Pero bueno, quitando ese detalle, esto es espantoso, es decir,
¿Qué nivel político se interesa de si el marido de una persona es familia numerosa o no? Se pierde el tiempo en eso y además desde un analfabetismo enciclopédico, entonces sale al público a reclamarle y tal y cual, en efecto haciendo ridículo porque ni siquiera la reacción a eso demuestra, por supuesto, que esta pobre ameba almejil tiene todavía que empezar todo un ciclo educativo porque no sirve para nada. En fin, pues este es el nivel, ¿no? Y eso es lo que hace que relativamente a esto de Tamames, y la moción de censura y esta apelación a la nación y a lo que la sociedad civil, por cierto, será, y estoy terminando, el segundo mensuario de la manifestación de Cibeles cuando se celebre lo de Tamam, la moción de censura. Cosa para la sociedad civil. Hay una sociedad civil a la que pertenezco que cree que estamos al borde de un abismo del que es muy difícil salir. Colapsa nuestra democracia, colapsa, por supuesto, nuestra ya inexistente nación. Es evidente que hay otra parte de la sociedad civil que cree que esto es un episodio más dentro de una democracia que funciona. Quintana Paz, muy rápido, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues si tengo que ser muy rápido, no sé qué decir. No, ahora tendremos tiempo para analizar todos los temas. Disculpadme, pero es que tengo a Dani en la calle esperándome desde hace unos minutos que Pues no tenemos mucho tiempo para Lamento. hablar con él. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Hasta qué punto es preocupante todo lo que está ocurriendo en el mundo financiero? Como bien decía Mariano, ¿hay riesgo de contagio en otros países de Europa de lo que vimos ayer con Credit Suisse? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que Credit Suisse o Silicon Valley Bank no son una causa, son un síntoma. Esto es muy importante porque eso que se llama riesgo de contagio parece como si fuese algo que no tiene nada que ver con el sistema financiero en general. El gran problema del sistema financiero es que no es que se haya debilitado por las subidas de tipos, es que se ha debilitado masivamente por las bajadas de tipos, por los tipos negativos, que es una aberración económica que ha hecho que los bancos tengan una debilidad en sus activos muy fuerte, muy importante. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo para hacer los diagnósticos correctos, no caer en el error de hablar de contagio como si fuese un problema de un banco suizo o un problema de un banco norteamericano. Es un problema de activos que están sobrepreciados por una política completamente equivocada de inyecciones masivas de liquidez y de bajadas constantes de tipos. Cualquier persona lo puede entender. Si un banco está prestando cada vez con menos rentabilidad a activos de cada vez mayor riesgo, ya emisores de cada vez mayor riesgo, cualquier vaivén hace que se descapitalice muy rápidamente. Y obviamente los primeros que saltan son los que son más débiles. La banca europea tiene un colchón de capital importante y eso se está reflejando en los bonos contingentes convertibles. Y eso es importante porque el riesgo que hay para los depósitos es bajísimo, pero no podemos ignorar el problema que se ha creado, especialmente desde el año 2020, y durante tantos años de tipos negativos. Es que la banca no es que esté débil por cosas porque llueve en Estados Unidos o porque hay un banco en California que invertía en renovables o en tecnología. No, la banca tiene un problema de una enorme cantidad de activos que están sobrepreciados, es decir, que su valoración actual es mucho menor y, por lo tanto, bueno, pues va a haber ajustes en ese sentido, los va a haber y no hay ningún problema si se hace de manera correcta y no se entra ahora en la locura de decir, bueno, pues ahora hay que bajar los tipos, porque entonces debilitas todavía más a la banca. Uh-huh. ¿Es una crisis puntual o estamos hablando de algo que se va a extender durante muchos meses? Bueno, no es que sea una crisis puntual. Si lo piensas y miras lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, ¿no?, con los bancos en bolsa desde hace muchos años, lo llevamos viendo mucho tiempo, ¿no?
Los bancos han ido perdiendo capitalización en bolsa año tras año, tras año, tras año, durante muchos años, por ese factor que estamos diciendo. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que episodios de volatilidad de este tipo van a seguir dándose. Van a seguir dándose porque, claro, si cada vez que sales de una crisis generada por bajar los tipos y aumentar masivamente la masa monetaria, la solución es bajar los tipos y aumentar la masa monetaria, no estás reduciendo los desequilibrios, las burbujas, el exceso, sino lo que estás haciendo es incentivarlo, ¿no? Lo hemos visto. Con los tipos de interés negativos no han sido un acicate para que los estados, para que los emisores redujesen endeudamiento y fortaleciesen su posición financiera. Ha sido un acicate para endeudarse todavía más. Entonces, todo eso que parece en la época del exceso como que está muy bien, pues está saltando ahora porque está obviamente en el balance de los bancos, ¿verdad? Daniel, pregunta Enrique Calvet. Sí, buenos días, Daniel. Vamos a ver, he leído, quisiera que me lo confirmara, una auténtica herejía bancaria, y si es así, que me lo comentara. Pero es cierto que lo que está haciendo Estados Unidos, vamos, no sé si la Reserva Federal, está aceptando los bonos que tiene, por ejemplo, el banco de Silicon Valley a su nivel nominal, cuando realmente a los tipos de interés actuales valen menos de la mitad del nivel nominal, lo cual es, sí. Bueno, eso es una barbaridad. ¿Dónde queda Basilea? Quiero decir, ¿cómo se puede hacer esa barbaridad? Eso es mentir, es admitir que un banco vale el doble de lo que realmente vale. Sí, pero es exactamente lo que hace el Banco Central Europeo. O sea, el Banco Central Europeo ahora mismo ha hecho exactamente lo mismo. Ha hecho lo mismo, el Banco Central Europeo en el año 2022 publicó unas pérdidas, el Banco Central. Sí. ¿Vale? Los bancos centrales están en pérdidas y es una pena, vosotros en este programa y en otros lo habéis comentado, pero es alarmante que eso no haya sido titular de todos los periódicos de primera página. Los bancos centrales en pérdidas por el exceso monetario llevado a cabo durante el periodo en el que estaban comprando bonos de estados que se estaban financiando a rentabilidades negativas, a cupón negativo, y todo el mundo se vanagloriaba de hoy qué bien nos estamos financiando más baratos que nunca, etcétera, e incluso nos pagan por endeudarnos, y salta por el otro lado. Bien, lo que está haciendo la Reserva Federal, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es disfrazar una realidad patrimonial, ¿no? Sí, si yo tengo un bono ahora mismo a 10 años, a 20 años de un país europeo, ese bono vale muchísimo menos en precio de lo que valía cuando se emitió, entonces se está generando también un incentivo perverso. ¿Por qué? Claro. Porque mientras al banco se le está comprando ese bono a valor, a precio nominal, como has dicho tú, a precio a la par, los que están sufriendo en su cartera, en su fondo de pensiones, etcétera, etcétera, el agujero patrimonial de invertir en bonos son los ciudadanos, ¿no? A ninguno de nosotros nos han rescatado si hemos comprado un bono, no sé, Austria emitió un bono a 100 años al 0,34 que inmediatamente, claro, cayó masivamente de precio. A nadie le están pagando el precio a la par. Por lo tanto, sí, claro que se están rescatando a los bancos, pero porque en realidad los estados, lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que está haciendo no es rescatar a los bancos, está rescatando a los estados. Porque si ahora estos bancos con ese agujero patrimonial dijesen, bueno, pues vamos a hacer liquidez y vamos a vender toda esa cantidad de bonos de los estados que tenemos, generarían un agujero en sus balances, que lo cubrirían o lo cubrirían mejor o peor, pero lo que generarían sería un desplome de tal calibre en los bonos soberanos. En realidad lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que está haciendo el Banco Central Europeo es rescatar a los emisores. Daniel, Julio Ariza. Lo que pasa es que Daniel, yo es que no soy economista, vamos, la verdad es que no soy casi nada.
Pero ver cómo el gobierno, vamos, la Reserva Federal Americana, el gobierno norteamericano o los propietarios de la Reserva Federal, porque no debemos olvidar que se trata de bancos privados los que son propietarios de la Reserva Federal, lo cual a un europeo, por lo menos a mí, me deja absolutamente perplejo. Porque al final, ¿qué intereses están defendiendo esa gente, ¿no? ¿Cómo se puede permitir y cómo se puede aceptar que se cree dinero de la nada en las cantidades en las que se han imprimido dólares en los últimos 2 años y medio? Es algo que a mí personalmente, como por puro sentido común, no me cabe en la cabeza, y estoy seguro de que los efectos económicos, aparte del inflacionario, los efectos económicos de una cosa así tienen que acabar siendo un crack financiero. Claro. Hombre, las crisis siempre son el resultado después, el resultado de un exceso previo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, decías, la Reserva Federal, los propietarios de la Reserva Federal son bancos privados. Los propietarios del Banco Central Europeo son bancos estatales y han impreso no mucho, sino muchísimo más. Es decir, o sea, que no pensemos que esto es una cuestión de propiedad privada o propiedad pública, porque no he visto yo al Banco Central de Italia, de España, de Alemania, de cualquiera, parar a un Banco Central Europeo que ha aumentado su balance. Ojo, que el balance del Banco Central Europeo es el doble con respecto al Producto Interior Bruto de la Reserva Federal. O sea que todavía, si podemos decir algo, como decía Rich Clarida, es que menos mal que la Reserva Federal está en manos privadas. Si llega a estar en manos públicas, ahora mismo pues estaría como Japón. Pero bueno, da igual, ese no es el problema. El problema es ¿por qué se hace esto? Pues porque a todo el mundo, porque hay un incentivo perverso absoluto a todo el mundo, y todos los que estáis en la mesa lo habéis vivido en la época en la que se bajaban los tipos de interés a tipos negativos y se aumentaba la liquidez, y a los demás nos llamaban cenizos. Hay que inyectar liquidez, Entonces la gente se viene arriba, empieza a comprar cosas que no se puede permitir, se pide hipotecas al 1,2% y las toma a tipo variable. Es que nubla la percepción de riesgo a tal nivel que ahora, cuando salta, es echarle la culpa al que ha parado la música, no al exceso de la fiesta. Pero vuelvo a repetir, la razón por la que se hace es porque primero los gobiernos lo incentivan. ¿Cómo te crees que se están financiando esos déficits descomunales que están emitiendo los estados? Vía monetización. Claro, o sea, los bancos centrales no emiten dinero de la nada para nada, sino para acumular bonos de los estados, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, cuando viene el gobierno de turno y te dice, somos los mejores, hemos aumentado la deuda, hemos aumentado el déficit, pero nos financiamos más barato que nunca, eso significa que hay confianza en este gobierno que lo hace muy bien, lo que está en realidad pasando es una burbuja, ¿verdad? Y si la burbuja pasa en el bono soberano, todo se hace muchísimo más caro. Claro, las acciones aumentan de múltiplos, las emisiones de private equity aumentan de múltiplos, los bonos claro, y eso en política monetaria se llama el efecto riqueza. Bueno, que puede tener un efecto a corto plazo si la medida es quirúrgica, extraordinaria y limitada. ¿De acuerdo? Es verdad, hay un momento de shock, compras esos bonos, aumentas la cantidad de dinero, se genera mayor confianza en la economía, ahí suben la bolsa, suben los bonos, la gente percibe que la cosa va mejor y entonces volvemos a salir un poquito más reforzados. ¿Cuál es el problema? Que lo mantienes y 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 pasa de ser una medida extraordinaria, que yo tampoco estoy de acuerdo, pero en cualquier caso tiene su lógica, ¿de acuerdo? Pasa de ser una medida extraordinaria a ser una medida que es la norma. Tan la norma que hoy, yo llevo 17 entrevistas en los 2 últimos días, hoy me van diciendo, hombre, es que claro, van a subir las hipotecas porque están las hipotecas al 3%, están las hipotecas al 3% con la inflación al 7% y a ustedes no les parece una aberración que exista esa diferencia. Para que nos hagamos una idea, eso es como si cuando yo me pedí mi primera hipoteca me lo hubiesen dado al -4%.
en términos reales. Y claro, pues y mientras se va acumulando ese riesgo, porque el riesgo se acumula lentamente y pasa muy rápido, eso es lo que nunca se explica a la gente se cree que entiende que se va acumulando el riesgo. Claro, ¿cómo no lo va a entender? Si te has pedido una hipoteca al 2,5% en el año 2011 y te la estás pidiendo al 1,2% para el mismo riesgo en el año 2018. Claro que entiende que eso hay riesgo, pero piensa que solamente puede bajar. Y así, esa misma mentalidad pasa con todo el mundo. Y los bancos prestan por cada vez menor rentabilidad por cada vez mayor riesgo, las empresas toman cada vez más deuda, etcétera, etcétera. Se va creando esa burbuja poco a poco y como le está pasando a todo el mundo piensa que no les va a pasar a ellos y de repente un día, como la fiebre, cuando tienes una enfermedad, salta un banco en Estados Unidos o un banco en Japón o un banco en no sé dónde y de repente todo el mundo se da cuenta de que ese enorme problema pues va a generar mayores problemas después. Pero claro, cuando se sale de la crisis del año 2008, que fue una crisis que todo el mundo entendemos que fue por tomar demasiado riesgo, bajar mucho los tipos de interés y acumular riesgo en el sector inmobiliario, y lo que se hace es bajar más los tipos de interés y acumular todavía más riesgo, pues entonces, pues nada, yo escribí un libro que se llamaba La Gran Trampa y me decían que es que yo era un cenizo. Pues bueno, pues nada, adelante. Y además, y esta es la respuesta, se va a volver a hacer. Como bien acabas de comentar, con lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que va a hacer el Banco, y lo que está haciendo, no lo que va a hacer, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que no ha parado la máquina de imprimir, ojo, no la ha parado, y lo que está haciendo el Banco de Suiza y lo que va a hacer el de Japón y el Reino Unido también, se va a hacer exactamente lo mismo, que es cubrir un exceso de riesgo con más exceso de riesgo, claro. Daniel, y una última pregunta muy rápida que sé que te tenemos que liberar, de Mariano Calleja. Hola, Daniel, muy rápido, sí. Vamos a ver, hemos escuchado al presidente Sánchez unas declaraciones que a mí me han recordado muchísimo a las que hizo el presidente Zapatero en la crisis financiera de los años 2008 o 2010, 2012, cuando dijo que el sistema financiero español era pues, el más sólido del mundo, uno de los más sólidos, presumió. Ahora Sánchez pues, está diciendo prácticamente lo mismo. ¿Se ajusta a la realidad lo que está diciendo el presidente del Gobierno? ¿Cómo está el sistema financiero español? ¿Puede haber contagio? Ya hemos escuchado que a ti la palabra contagio no crees que no es precisa, pero ¿cómo está el sistema financiero español? Todo el sistema financiero, el norteamericano, el europeo, el español, está muchísimo mejor que en el año 2008, muchísimo mejor. Pero, claro, dices, bueno, efectivamente, ¿tiene el sistema financiero español exposición a la inversión en tecnología? Pues muy poca, pero tiene una enorme exposición a la inversión en pymes. Y no te quiero decir dónde se van las pymes en un credit crunch. O sea, uno de los problemas de mirar el efecto y no la causa es que piensas que no te va a pasar nada porque no tienes exposición a lo que tiene exposición Silicon Valley o porque no tienes exposición a lo que tiene exposición Credit Suisse. Pues sí, efectivamente, pero eso no quita que el problema no es ese. El problema es de la bajísima rentabilidad del activo y lo rápido que se pierde la capitalización de ese activo. ¿Están los bancos españoles mucho mejor? Muchísimo mejor. Y los americanos. Para empezar, si hubiese pasado lo mismo que ha pasado con Silicon Valley Bank en otro momento, pues en vez de caer Silicon Valley Bank y otro, pues hubieran caído 7, 8, 9, 10 a la vez, ¿no? No, está claramente, la banca está muchísimo mejor, pero eso no significa que no podamos alertar constantemente de cuál es el problema. Y el problema es que la banca está prestando en cualquier cosa, sea para tecnología, o sea para empresas automovilísticas alemanas, o sea para pymes, está prestando con rentabilidad sobre activos tangibles negativa con respecto a su coste de capital. Es decir, se está descapitalizando a la banca desde la política monetaria.
Y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, en el año 2020, todos vosotros escuchasteis a la gente decir, no, hay que imprimir todo el dinero que sea necesario, cuando sea necesario y sin límite, y ya lidiaremos con las consecuencias. Año 2023, señores, les presento las consecuencias. Está muy bien. Muy bien. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Y nos vamos a ir rápidamente a una pausa de publicidad, no sin antes recordar a nuestros espectadores, Julio, que este domingo es el Día del Padre, Día de San José. Ah, es verdad, y que claro. en el Toro Televisión todavía están a tiempo de comprar algún regalillo. Al padre, ¿no? Eso es. Claro. Ayer les dijimos también incluso que podían hacerse con algún sobrecito, alguna cajita de Navarretito. Y si Hombre, no, claro. pues uno de los relojes que tenemos. Hoy les recomendamos los manuales, ya que ayer fueron los automáticos, que como saben, a mi juicio son los más bonitos. Ese modelo que están viendo en dorado es el de mujer y ese es el de hombre que pueden regalarle a su padre. Y si no, pues los delantales del Toro Televisión, que aquí les hemos mostrado en muchísimas ocasiones también. Como saben, están el modelo S en color blanco o en color negro también, con la bandera de España. Para hacerse con alguno de estos magníficos regalos, pues llamando a este número de teléfono 91 616 24 64. Ahí le atenderán. 91 616 24 64. Dense prisa, que cada vez quedan menos horas para el domingo y para hacerse con este regalo. Publicidad y seguimos. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de las 12:30 y toca hablar de la moción de censura de Vox. Como saben, la fecha está prevista para el próximo martes y miércoles y además podrán verla en directo, sin interrupciones, aquí en directo en el Toro Televisión desde las 9 en punto de la mañana del martes. Esta misma mañana el diario.es filtraba ese discurso de la moción de censura de Tamames. Según el propio candidato a la moción, decía que se lo había pasado a ese círculo de amigos, como aquí hemos comentado en la mesa, y uno de ellos al parecer pues la ha filtrado a este medio de comunicación. El titular que destacan en el diario.es es que España se asemeja a una autocracia absorbente. Se trata de 33 páginas divididos en 30 capítulos. Van a ver ahora algunas de las frases que hemos destacado de este discurso, que según el propio Tamames es una versión ya anticuada y que ha ido haciendo muchos otros textos. Dice que muchas de las cosas que están pasando en España tienen su origen en el sistema electoral hoy aplicable con carácter general, y argumenta también en ese texto que por eso los diferentes gobiernos han cedido siempre diferentes cuestiones a los nacionalistas y separatistas. Deben adelantarse, pide, las elecciones generales al 28 de mayo para no deteriorar todavía más la situación después de hablar de la nociva inseguridad jurídica. Dice que Pedro Sánchez está incurriendo en la grave situación de falta de seguridad jurídica y además que el triunfalismo del gobierno, cuando se refiere a la realidad económica actual, es a veces un desafío para todos. Además, ahora en escasos minutos nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados con nuestra compañera Patricia Sanz, que ha estado siguiendo esta rueda de prensa de Santiago Abascal y de Tamames. Está Miguel Ángel Quintana Paz y está insufrible, porque ha dicho que quiere todo el tiempo que hemos tenido hasta ahora, lo quiere para él. ¿Ah, tira? No, es que la gente pensará que no quería hacer preguntas a Daniel Lacalle, que sí que quería, pero por cuestiones de tiempo pues no nos ha dado, y en la presentación tampoco he tenido mucha ocasión de decir algo. Cronométrale. Bueno, sobre esta cuestión, yo creo que las ideas son buenas. Yo creo que aunque se haya filtrado, obviamente las ideas buenas deben conservarse, porque no se trata, una moción de censura no se trata de hacer una especie de estreno publicitario de una campaña que va a romperlo todo, y entonces si pierdes la moción pues ya pierdes el efecto. Lo importante de la moción de censura, desde el momento en el cual se le atribuye a la candidatura a Ramón Tamames, que es un sabio, es un académico, es un intelectual incontrolable. Un sabio incontrolable como la mayoría de los sabios, yo diría, ¿no? Entonces, en el momento en que se le atribuye a alguien así, lo que se tiene que esperar son ideas. Lo que nos tenemos que esperar es profundidad, lo que tenemos que esperar es discusión, es debate, vamos a ver, a partir de esta idea, a ver qué dice el gobierno y a ver qué dicen los demás partidos de la oposición o los demás partidos que de una manera u otra están apoyando al gobierno. Y eso permanece igual, se haya revelado hoy, se revelará mañana o se revelará un minuto antes. Es verdad, como decía Julio, que el fenómeno este sobre todo, a mí más que... Bueno, la tradición molesta, pero más que la tradición tonta.
por esto que estoy diciendo. O sea, porque me imagino el ex amigo de Tamames pensando que va a hacer una contribución, no sé, a la lucha contra la ultraderecha o algo así. Y entonces le envía esto a un diario como el diario.es, que por cierto hoy nos dedica un montón de publicidad a ISEP, dedica todo un artículo al Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, en el cual soy director académico, para decir lo mismo, para decir... Es que a mí lo que me aburre de esta prensa es que solamente utiliza un adjetivo, bueno, con 3 o 4 sinónimos. ¿Qué es esto? Ultraderecha, todo lo que no les gusta es ultraderecha, es fascismo, son términos además algunos de ellos que ya son obsoletos más o menos desde 1945, o sea que encima tampoco son intelectualmente muy brillantes. Y entonces me fastidia mucho esta simetría constante entre lo intelectual, como Tamames, el desarrollo de ideas, el desarrollo de propuestas educativas, como hacemos en el ISEP, y la zafiedad, el eslogan, la triquiñuela, la traición, que es lo que viene del otro lado. Marian. Bueno, yo creo que, vamos a ver, Ramón Tamames es un candidato que ha puesto ahí Vox a sabiendas de que no va a ganar la moción de censura. Es decir, parece una obviedad, pero hay que decirlo. Es decir, nadie espera que Ramón Tamames vaya a salir el miércoles del Congreso de los Diputados siendo presidente del Gobierno. Entonces, su elección como candidato de la moción de censura es por otros motivos. Es para poner a Sánchez y al Congreso de los Diputados en su conjunto delante de un espejo. Yo me he leído esta mañana el borrador del discurso de Tamames y a mí me ha gustado. Es decir, es un conjunto de sensateces y de elogios a lo que ha significado la transición española, la reconciliación de los españoles después de la dictadura de Franco y lo que significa un diagnóstico de cómo está la economía y de todo lo que está haciendo el gobierno de Sánchez para dividir a los españoles, que yo creo que era necesario que alguien con autoridad como Ramón Tamames lo dijese desde el Tribunal del Congreso. Y me parece, en este caso, yo después de leerlo, pienso que es mucho más acertado poner a alguien como Tamames para cumplir ese papel que no a un candidato que fuera militante de Vox. Porque le van a escuchar más, empezando por ahí, y porque va a tener una autoridad extra para todo ese conjunto de diputados que hay en el Congreso. ¿Que le van a escuchar más quién? Bueno, todos los diputados. Los demás, ¿te refieres? Sí, todos los diputados. Porque va a haber una pugna, tú lo acabas de apuntar, entre la autoritas, que el derecho romano definía como el saber socialmente reconocido, y la potestas, el poder socialmente reconocido de Sánchez. Y va a pasar una pisonadora por encima de la autoridad. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el Partido Popular está utilizando un argumento que, desde mi punto de vista, se vuelve contra ellos. Es decir, el hecho de no votar a favor de Tamames significa darle más oxígeno del que va a tener Sánchez con Bildu y con todos sus socios. Es decir, ¿qué problema tiene el Partido Popular en decir mañana, oiga, claro que prefiero a Tamames, por supuesto que le voto a Tamames? ¿Qué pasa? ¿Que la moción viene de Vox y por eso ya está contaminada? Pero no me importa nada los efectos, no me importa nada el significado, no me importa nada el contenido, no me importa nada dar más oxígeno a Sánchez. Hombre, joder, no puede ser que no te importe nada. Es decir, ya me parece que hay que volver atrás el argumento, no sé, José María. Hombre, a ver, sí, pero ¿sabes? Para mí el problema está en que los señores que están en el Parlamento y sobre todo la ciudadanía, el nivel que puede usar para analizar este documento es probablemente muy bajo. Porque el nivel de la prensa es todavía más bajo posible. Entonces, claro, si eso fuera, como decía él, si fuera un tema académico en la academia, se supone que la gente lo analiza con cabeza, pero eso va a ser un tema académico que no va a ser en la academia. ¿Cuál es la solución? La cosa, hombre, que la gente con cabeza podrá decir lo que quiera después, podrá ignorarlo, podrá reírse, podrá incluso no intervenir, pero si tiene cabeza le va a quedar clavado algo, es decir, porque este discurso lega al que piensa. Si lo miras, si lo lees, yo me lo he leído por encima, pero bastantes trozos, y no es la media de lo que hay ahora, ni mucho menos. No, para es decir, tan solo para poder tener ese discurso, claro, tan solo para tener ese discurso, vale la pena presentar, no sé si una moción de censura o un premio Planeta, no lo sé, pero algo, porque vale la pena un discurso de una persona con cabeza, que no se casa con ninguno, que dice lo suyo, pero que razona todo lo que dice. Eso es clave. A mí me ha parecido muy interesante cuando esta mañana Ramón Tamames ha dicho que no le había convencido a Abascal. No ha dicho eso, no ha dicho no me ha convencido a Abascal. Ha dicho a mí la propuesta me la hizo Fernando Sánchez Dragó.
me parece muy interesante porque es otro personaje que vale la pena escuchar. Y con el que estuvo en la cárcel, según el Con el mismo que dice estuvo su en la discurso, cárcel, con el sí, que sí, estuvo claro. en la cárcel después de... Coincidió en la cárcel y después se han hecho muy amigos. Sí, sí. Está bien. Bueno, Sí. Sánchez Dragó no puede hacer esa propuesta si no es por delegación de Santiago Abascal. Está claro, pero por tanto es un Pero wishful es muy thinking. interesante que estamos ante... No, sí, está muy bien, pero vamos, la propuesta se la ha hecho Santiago Abascal a través de Fernando Sánchez Dragó. claro. De todos modos, ha Además, dado, el visto no bueno sé, suyo. Julio, ha dado a Suyo. entender como que fuera doble. Ya. Es decir, que el que le propone a Santiago Abascal este nombre también es Fernando Sánchez Dragó. Bien, sí, Eso sí. es lo que ha dado a Sí, entender. sí, que sí. Pero que me parece muy interesante... Que sí, pero que son 50 diputados los que proponen sí. a un señor. Y eso lo ha dicho Ramón Tamames varias veces, ha reconocido que sin los 53 diputados no hay posibilidad de un candidato. De aquí, Eso está claro. a mí me parece que... yo- Perdona, Enrique. No, yo propuse un nombre y no fue retenido. O sea, no lo diré aquí porque no lo sabía el interfecto o lo diré off the record. No, yo quería decir, en primer lugar, que estoy completamente de acuerdo por una vez, y creo hay que marcarlo en el calendario, con lo que ha dicho mi amigo Miguel Ángel y como le he quitado tiempo de su inicio, eso me permite ser aquí mucho más breve. Eso es evidentemente lo importante, que es en fin, las ideas sensatas, razonables de un gran intelectual que se han de oír, no se va a ganar unas elecciones. Desgraciadamente, penúltima cosa que digo, el Albañal va a ser la contestación de los partidos, que nunca... Primero, probablemente no tengan capacidad, a lo mejor tienen un diputado perdido por ahí, pero no tienen capacidad de mantener un debate de ideas, ni con Tamames y a veces ni con Gaby, Fofo y Miliki, con todo mi respeto, por cierto, por Gaby, Fofo y Miliki. Pero bueno, digamos en este caso político sobre eso. Primero, no tienen la capacidad, pero sobre todo van a tener la consigna de volver al Albañal, y tú más, y tú, y que usted está cosificando a la mujer, yo qué sé, estupideces de esas, ¿no? Entonces, eso también se va a retratar, pero es posible que no sea sensible la masa de votantes a ese desnudamiento de la pobreza intelectual y moral de la casta política actual. Tendré que hacer una pregunta al señor Calleja, que se ha leído esto. Debo decir una cosa. Decía el amigo Einstein que no hay nada más estúpido que repetir lo mismo y creer que vas a obtener resultados distintos. Entonces, yo sí señalo que si no se cambia la ley electoral, adelantar las elecciones no sirve absolutamente para nada. Así de entrada. De lo esencial. Habla de la ley electoral. Ya lo sé, es que lo he visto, por lo menos pero es que las próximas elecciones se van a hacer con esta. Y por lo tanto seguirá mandando en España, posiblemente los frikis, pero los que siempre han mandado las cosas esenciales, que son los separatistas y los filoterroristas. Punto. Y la única pregunta que te hago es, porque eso, al ser incontrolable, sí hay una cosa que me preocuparía. ¿Es verdad que en su discurso afirma que España es una supernación de naciones? Vamos a ver, eso lo dijo en un libro. Sí, eso lo dijo en un libro. No, eso sí, no, que lo dijo ya lo sé, pero ¿lo mete ahí? No, yo no lo he visto. Eso sí me preocuparía no lo he visto y lo he leído, a no ser que se me haya pasado por encima, pero yo no lo he visto. Es verdad que es una idea que tiene él y que tenía asumida él. O que tenía. No, y que tiene. Lo que sí que defiende, y además es que sí que lo dice, es el artículo 2 de la Constitución. Sí. España es una nación indisoluble y todo esto, ¿no? O sea, él defiende la nación española continuamente en su discurso y defiende lo que significa la nación y critica a los nacionalismos que intentan dividir y critica las políticas de Sánchez que han intentado dividir a los españoles y a los territorios. Es decir, eso está en una constante en los 34 folios de su borrador. Gracias. Pero, de todas formas, la principal propuesta que hace es, bueno, aparte de criticar, por ejemplo, a mí me gustan mucho los párrafos en los que critica la ley de memoria democrática. Sí, claro. Es muy claro y muy certero al decir que se ha cargado Sánchez o ha intentado cargarse lo que ha significado la reconciliación de los españoles en la transición, después de años, de décadas dificilísimas para todos. Bueno, pues ahí la crítica es directa. Y él es memoria democrática. Claro, y él es memoria democrática, pero además con muchísima autoridad. Y la propuesta que hace, la principal propuesta que hace es la de las elecciones el 28 de mayo. Que si había alguna duda de que Sánchez pudiera convocar el 28 de mayo junto a las municipales y autonómicas, pues ya sabemos que no las va a convocar. No las va a convocar.
Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados en directo. No podemos irnos en directo todavía con Patricia Sanz. Vale. Pues nos quedamos. No, ahora nos iremos con ella para... Sí, ¿podemos? Vale, Patricia Sanz, que es lo que han dicho tanto Santiago Abascal como Ramón Tamames esta mañana en esa rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alba? Muy buenos días. Pues a 5 días del inicio de ese debate parlamentario de la moción de censura presentada precisamente por Vox, y precisamente en una rueda de prensa a la que ha acudido tanto Santiago Abascal como el propio candidato Ramón Tamames, ha habido una gran expectación tanto de los medios de comunicación. Yo diría que alrededor de casi 2 centenares de personas estábamos en la sala Campo Amor del Congreso, entre periodistas, políticos e incluso los propios diputados del partido de Santiago Abascal. Y ha sido su presidente el que ha enviado tanto a los medios de comunicación como al propio Gobierno y el Partido Popular los siguientes mensajes. Ramón Tamames es un español independiente. Esta moción de censura molesta al Gobierno y parece que, desgraciadamente, por todo lo que ustedes han publicado, molesta también al principal partido de la oposición. La muerte de Vox ha sido certificada por nuestros oponentes políticos y por gran parte de los medios de comunicación aquí presentes de manera sistemática. Y precisamente a ese borrador de uno de los primeros discursos que dirá el candidato a partir del próximo martes ha hecho referencia el propio Ramón Tamames. Lo escuchamos. Esta es una versión bastante anticuada, la que se ha visto hoy en los medios. No va a haber alteraciones porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy importantes. Puede haber discrepancias, evidentemente, pero hay coincidencias muy importantes. Están intentando, con mi ayuda, ofrecer al país una visión de cómo está actualmente, sin parcialidades partidistas. Y dejando a un lado esas discrepancias, en lo que sí que ha coincidido Ramón Tamames, no es en que nos encontremos ante el peor gobierno de los últimos 80 años, pero sí por lo menos de los últimos años, así como el ambiente de crispación en el que se encuentra actualmente la política española y esa falta de consenso en el arco parlamentario. Alba. Gracias, Patricia. Bueno, esto es lo que han dicho tanto Abascal como Tamames. Destacaba Mariano la cuestión de la Ley de Memoria Histórica, pero también hace un repaso por la política exterior y se centra precisamente en lo que ha sucedido con Marruecos. Sí, desde luego en su discurso, por lo menos en este borrador, toca los frentes principales que ha atacado el gobierno de Sánchez en estos últimos 4 años. Yo, al escuchar a Ramón Tamames y al leerlo, te das cuenta de que sí, hombre, que es un hombre de 89 años, que tiene pues los achaques propios de esa edad, pero que sigue teniendo una mente absolutamente brillante, capaz, muchísimo más capaz que la mayoría inmensa de los diputados del Congreso de mantener y de ganar un debate parlamentario. Para eso no es muy difícil, ¿eh? No, eso no es muy difícil, pero es que no hay más que verlo. Entonces, todos estos que están haciendo chistes fáciles sobre Tamames y sobre la edad de Tamames, pues vamos a ver que se pongan el próximo martes y el miércoles a debatir con él en el Congreso a ver cómo quedan. Pues que la manera de defenderte frente a un discurso de un personaje así hay dos, que es combatirlo intelectualmente, o si no tienes intelecto, es reírte del tema, salir por peteneras, ir a lo superficial, decir 4 chorradas, prescindir del tema, hacer el teatro de si será una mujer o un hombre porque hay que defender a las mujeres, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, lo que van a intentar es eso, y de hecho llevan mediáticamente 15 días intentando todo eso, ¿no? Que es, digamos, desmontar todo el tema y dejarlo lo más superficial posible. Lo que ya veremos es si no les entra el miedo escénico a última hora de encontrarse que eso puede ser hacer el ridículo y es peor. Y entonces puede ser que intenten entrar en la primera línea, en el combate intelectual, y entonces puede quedar todavía peor que eso. Pero yo creo que será un espectáculo digno de ver y no precisamente bueno para la política española en el sentido de los políticos españoles, que van a quedar como la suela del zapato. Lo que pasa es que, claro,
de alguna manera, cuando vivimos en un mundo en el cual los discursos políticos a menudo se resumen en 20 segundos o en un minuto, ¿no? 2 minutos tiene la red social, Twitter, 2 minutos 20 para ser precisos. Sí. Y eso es lo que ve la inmensa mayoría de la gente. En la propia televisión, pues a veces se ponen los discursos enteros, pero los ve poca gente. Es en programas como este donde vemos cápsulas. En un mundo así es normal que la gente juegue a la superficialidad. Y es a lo que van a jugar, lo que están jugando ya. Están jugando todos, incluido el PP, por cierto, que su gran crítica es que esto es un teatro. O sea, que no es una crítica. ¿Y el balón de oxígeno? Esto es una cuestión... bueno, el balón de oxígeno es que siempre hacer oposición al gobierno es darle un balón de oxígeno al gobierno, menos cuando lo hacen ellos. Esa es tan habitual que no es nueva. Pero bueno, la nueva, tienes razón, junto al balón de oxígeno, es el teatro, ¿no? Esta especie de que esto es solamente un teatro y que va a beneficiar a Sánchez. Bueno, ahí seguimos hablando en términos de imagen. Y es normal que partidos que llevan años jugando a la imagen sigan jugando solamente a la imagen. Esto no significa, cuidado, que es algo que estamos diciendo aquí y que estoy en desacuerdo, esto no significa que el gobierno y los que tenemos en el gobierno sean tontos. No lo son. No lo son. Pueden parecer, una persona en concreto, pues puede parecer más tonta. Por cierto, Ángela Pame es filósofa. Sí que es filósofa. Eso había leído. Se graduó en filosofía. A ver, eso no es ser filósofo. Bueno, ser filósofo es ser capaz de concebir una Weltanschauung, es decir, una concepción del mundo, de la libertad, del cosmos, de la vida, etc. Filósofos muy poquicos. Es licenciada en historia de la filosofía, sabrá algo de Kant, de Hegel. Bueno, eso nos abre otro melón, pero yo, igual que al que estudia sociología, no le llamo sociólogo, aunque no cree una nueva corriente sociológica. Al que estudia psicología le llamo psicólogo, aunque no cree una nueva corriente psicológica. Y al que estudia medicina le llamo médico, aunque no sea el que haya hecho grandes descubrimientos. Yo creo que no pasa nada. De hecho, es una manera de ser más humilde con la palabra filósofo, no elevarla demasiado. No pasa nada por los que estudian filosofía. Lo siento muchísimo, pero la filosofía da nombre a una concepción del estudio de la verdad en la que estamos todos. Hayamos estudiado filosofía o no. Por tanto, todos somos filósofos, pero no todos somos médicos. Por eso tienes que aplicar ese matiz. Pero si todos somos deportistas, aunque no hayamos, si hacemos un poco de deporte con un poco de... Pues por eso, si Pam es filósofa, yo también soy filósofo. Lo que yo la misma idea de cualquiera que mueva un poco el cuerpo en este sentido es deportista, y luego el deportista profesional es el que gana con eso. Pues Ángela Pam, pero vamos, dejadme de hacer defender a Ángela Pam, dejadme de decir lo que iba a decir. Dejadme de decir lo que iba a decir. Nos encanta ver cómo defiendes a Ángela Pam. Ya se me ha cortado muchas veces. O sea, no. Mi idea es... ¡Qué morro! Tú no cortas a nadie. No, hoy no, pero te estamos devolviendo. No he hecho presentación. Y es que os estáis yendo por un andurrial que no es al que yo iba. Dejad terminar a Quintana Paz. Si cuando queráis montamos aquí una mesa redonda sobre qué significa ser filósofo, encantado. Vengo encantado y traigo además bibliografía sobre, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, que es la filosofía mundana que te llamaba Kant y que efectivamente reconocía que la hacíamos todos, y en qué se diferencia la filosofía mundana de la académica, y hasta lo digo en alemán, si queréis, Weltphilosophie. Pero ahora estamos con otra cosa. Ahora lo que yo quería decir es que Ángela Pam, Irene Montero, etcétera, pues nos pueden parecer más tontas, más lerdas, más inteligentes. Eso da igual. Lo que hay detrás de Podemos, lo que hay detrás del Partido Socialista, no son solo tonterías, no son solo estupideces. Es una teoría muy, muy, muy elaborada y que lleva elaborándose no 5 años, no 10 años, no 20 años, sino probablemente 30 o más años, ¿no? Dependiendo. El giro de la izquierda, de ser una izquierda obrerista a ser una izquierda que se dedica a lo identitario, de eso probablemente 60 años llevamos ya con eso. Y el giro de la izquierda, todas estas teorías deconstructivas, relativistas, pues los últimos 30 años. Entonces, aunque ellos en concreto sean muy tontos, no les tomemos tan en la chirigota, porque además esto aboca a una pregunta: si son tan tontos, si sus teorías son tan inconsistentes, si no tienen nada detrás, ¿cómo es posible que nos ganen? ¿Seremos más tontos nosotros entonces? No. Detrás, por desgracia, hay mucha gente, de hecho la inmensa mayoría de la universidad, estadounidense sobre todo, pero en parte española, hay mucha gente, gran parte de las personas que intervienen en el debate público, gran parte de las fundaciones, chiringuitos, centros de estudios, hay mucha gente apoyando eso. Entonces, tomémonoslo en serio. Y por eso precisamente, tomarse en serio, tomar a una persona como Tamames en serio y apostar por una persona que es muy seria como Tamames, es una buena idea.
¿Cómo ha ido el cronómetro? Bueno, Como tenga que poneros a todos un cronómetro, más de uno se va a sorprender. Yo ya me siento satisfecho respecto a las carencias previas, ya he compensado. Calvet. No, pero lo último que ha dicho Miguel Ángel es muy interesante, es decir, la ola de fondo, no. Yo quería volver a lo del debate. De la moción de censura, solo añadir una cosa, que ha dicho muy bien, todo el mundo lo ha dicho, y en particular María, ¿no? Que la contra que le están haciendo es intentar frivolizar y llevar de la política al albañal. Hay otra ventaja muy grande del discurso, o de lo que se sabe del discurso, y sobre todo de la actitud del profesor Tamames, que es que no acepta esa maniquea estupidez que tanto cala en la afición futbolera española de buenos y malos, de estos. Es decir, él no acepta la izquierda y derecha. Él hace un análisis de un Estado que se va al garete, como un hombre de Estado. Eso es muy importante y se lo agradezco. Pero eso, Enrique, Ahora, eso es compartido en esta mesa por todos los que estamos aquí. No, si estoy de acuerdo. Quiero decir, aviso que, o lo habéis avisado ya, yo remato, es otra de las líneas de desprestigio, vamos, de contraataque que van a utilizar. Es decir, espérese de nuevo a decir todo lo que usted ha dicho es facha, por ejemplo, y cosas de estas. Pero con Ramón o sea, no lo solo tienen más frivolizar, complicado. usted es viejo y tal, sino además, no, pero todo lo que usted ha dicho es facha. Sí. Y ya está. Y eso, esa pobreza cala. Hay algo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados que yo le doy cierta importancia. Después de la chorrada, porque no se puede decir de otra manera, que dijeron la ministra Ione Belarra, de decir que solamente podían hablar mujeres, que deberían hablar mujeres para contestar a Ramón Tamames, y que eso dejaba fuera incluso al presidente del gobierno. Es decir, solamente mujeres porque Vox, ya se sabe, pues ataca al feminismo y tal, y entonces tienen que ser las mujeres. Bueno, pues yo creo que, no sé si es la primera vez, pero a mí me lo pareció que desde dentro de la izquierda hubo una contestación a ese ataque feminista, porque no se puede decir de otra manera. Y fue Baldoví, por ejemplo, de Compromís, el que dijo, pero qué tontería es esta, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo que solamente mujeres? ¿Y por qué yo no puedo hablar? Claro. Me pareció significativo que hubiera una contestación desde la propia izquierda a ese frente feminista de Podemos, de Belarra y compañía, diciendo que de solo mujeres nada, porque que los hombres también quieren hablar. Cuando les afecta a sí mismo ya es cuando sí, se dan cuenta. Sí. Por cierto, la moción de Pobrecillos. censura que va a coincidir con la comisión de Pegasus. De Pegasus. Y con más cosas. Esto, Miguel Ángel, ¿puedo decirle algo a Miguel Ángel? Cuenta atrás para la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. De entre todas las fechas inconvenientes, el socialista ha decidido, a través de su presidenta del Congreso, que tenga lugar el martes y miércoles de la próxima semana. ¿Pero por qué? Casualmente, el inicio del debate parlamentario coincidirá con la llegada el día 20 de la Comisión del Parlamento Europeo, que viene a investigar el espionaje a líderes independentistas con el software Pegasus. Aunque la misión europea desembarca en la capital el próximo lunes, al ser festivo regional, el grueso de las reuniones tendrán lugar al día siguiente, cuando el Congreso acoja la sexta moción de censura de la democracia. Vamos, que el presidente del Gobierno ha seleccionado oportunamente la fecha, tal y como se lo han recordado sus socios independentistas. Y parece que ustedes critican mucho a la ultraderecha, pero se alían con ella para dar portazo a la delegación de la Comisión de Pegasus del Parlamento Europeo, que viene la semana que viene a Madrid para investigar el espionaje a políticos, abogados, periodistas y ciudadanos catalanes. La cuestión a dilucidar por el ministro de la Presidencia es clara. ¿Usted recibía o era conocedor de los informes de Pegasus que elaboraba el CNI? La respuesta quizás se conozca en un tiempo gracias a la justicia europea. Sí, eso es. Y de aquí nos vamos a una rápida pausa de publicidad. Les recuerdo que durante toda esta semana, para los que todavía no se han dado de alta y para los socios del Club de Amigos que lo sepan también, que se siguen sorteando los libros de Jesús Trillo, de los que hablamos aquí el otro día largo y tendido, sobre el feminismo y la ideología de género. Los que todavía no se han dado de alta, ahí tienen ese número de teléfono para apoyarnos con lo que ustedes puedan. 91 616 24 64. Como saben, también se pueden dar de alta a través de la página web clubdeamigos.eltorotv.com. 91 616 24 64. Publicidad y seguimos. Ya he dicho, me faltan dos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Pasan 5 minutos de la 1 en punto de la tarde y Julio nos va a contar ahora qué es lo que ha estado publicando en los últimos minutos en Telegram. Tenéis la declaración de Moscú, que dice que un ataque a un avión ruso en espacio neutral sería una declaración de guerra.
Tenéis el dato de la importación de crudo ruso de España, que ha crecido un 84% respecto a antes de la tal. Tenéis a mi amigo Federico Jiménez Los Santos, que además yo coincido totalmente con él. Él está muy satisfecho del tema de la moción de Ramón Tamames, tal como explicaba, y que le parece estupendo, y yo coincido con él en eso, la verdad. ¿Así? ¿Lo vemos? Sí, eso es lo que decía Federico, vamos. Ramón Tamames publica Voz Populi, que es la persona que ha escogido, digamos, el partido de Santiago Abascal para presentar esa moción de censura. Ramón tiene 89 años, no va a cumplir 90. Es el mejor economista vivo en estos momentos, no hay ninguna duda. Es un hombre que tiene un enorme prestigio. Sánchez se ha de ir con cuidado, porque si le presentan a Tamames no puede ridiculizarlo, porque quedaría él en ridículo. No, y aparte es una persona... Obliga a Feijóo a votar a favor. Con los años ha ido, como es español, pues ha ido cabreándose con los que pervierten la historia de España. Va a ser muy interesante. Ojalá lo hiciera. Más que nada, primero, nos haría vender periódicos. Eso nos gusta. Pero luego, además, porque Sánchez quedaría retratado igual que ayer Feijóo, cuando empieza a sacar números y lo aniquila, pues imagínate, Ramón. Pero la cuestión de la moción de censura es fundamental porque mucha gente no sabe qué es sedición. No sabe qué es malversación. Estoy completamente de acuerdo. Queda retratado Feijóo, como dice Federico Jiménez Los Santos, y que está muy bien, y yo coincido, insisto, con mi amigo y compañero Federico, y ex socio en Libertad Digital, con el tema de que es Tamames, y con Maruenda, el director de La Razón, que también explica que Tamames es un tipo al que, bueno, le va a costar a Sánchez enfrentarse a él, ¿no? O sea, que yo creo que hay más periodistas en este país que defienden el tema de la moción de censura, ¿no? Es decir, que es muy oportuna y es verdad que dejan a Feijóo en una situación muy comprometida, tal como dice Federico. Creo que ha tenido otras declaraciones posteriores. ¿Quién? Jiménez Los Santos. Ah, eso En sentido distinto. En sentido distinto, sí. Pero bueno, pero quiero decirte que ahí está muy bien explicado. No, sí, claro. Tampoco es que explique mucho, pero... Con esa parte yo también. Es que el vídeo es un poco más largo. Es un vídeo que se ha montado... que ha montado alguien, ya sabéis que en Twitter muchas cosas son anónimas. Entonces, alguien ha montado un vídeo con estas declaraciones y luego con las que ha hecho más recientemente Federico en su programa. Y las más recientes... No se insultan gravísimamente a Tamames. Sí, bueno, el hecho de que insulte no es noticia en Federico Jiménez Santos. ¿Cómo se le ocurre a Vox presentar a semejante tal? O sea, ¿eso quiere decir que Tamames no ha querido ir nunca a su programa o algo así, o qué? No tengo ni la menor idea, pero yo coincido, insisto, con estas declaraciones de Federico, que está muy bien explicado y que tal, luego si ya él ha cambiado por las razones que él sepa o que él entienda, si ha cambiado de opinión, ¿no? Pero la gente, pues eso, que sepa que esa era la posición inmediata. Cuando le cuentan, oye, ¿qué es Tamames y tal? Es lo que espontáneamente él, sin otras connotaciones y sin otras... sin otras intereses o otras tal, pues bueno, es lo que él explica, ¿no? Porque es un poco lo que hemos dicho aquí, ¿no? Tamames es una figura de relieve intelectual y Federico Jiménez Los Santos nos puede gustar más o menos cuando se pone a difamar o a calificar a la gente, pero desde luego tiene un empaque intelectual también, en ese sentido pues lo aprecia. Bueno, y el propio director de La Razón, que también se manifiesta, yo no sé ahora qué estará haciendo La Razón. Está hablando de gente intelectual, ¿eh? No, pero digo que no sé, una variante ahora que es distinta. No sé qué estará haciendo La Razón, ¿no? Pero quiero decir que en ese momento también, en la inmediatez, el propio Francisco Maruenda se manifiesta pues muy entusiasmado por el tema y muy contento con la figura de Tamames, ¿no? Luego, claro, por eso te digo que yo creo que también para el espectador o para el escuchador habitual, estos son ingredientes que tiene que considerar para calificar la opinión de todos, ¿no? Y yo lo digo porque yo mismo, ¿no? Y todos los que estamos aquí, pues somos sujetos a nuestras manifestaciones del último año, los últimos 5, los últimos 25, ¿no? Es decir, que alguien nos puede decir, oye, que tú decías que eras partidario del aborto, pues nos pondrían en una tesitura compleja, ¿no? Que la hemeroteca es brutal para todos, no solamente para Sánchez. Desgraciadamente no 25, sino hasta más años. Hay que recalcar que se puede cambiar de opinión. Sí. Jiménez Santos ha cambiado de opinión. Razonable.
a lo largo de su vida. Ramón Tamames ha cambiado de opinión a lo largo de su vida. Vienen muy parecidos los dos inicialmente. Sí, bueno, en los inicios sí, luego diferente, ¿no? Porque Tamames pasó por el CDS, luego nunca se ha hecho liberal, y Jiménez Los Santos, al contrario, se ha hecho liberal sin pasar por el CDS. O sea, pero el inicio sí es verdad, pero también es verdad que es que en aquel momento, lo estábamos comentando antes Enrique y yo, no hubo un momento en España en que parecía que si querías hacer cualquier cosa de tipo intelectual tenías que meterte en el Partido Comunista, porque era la única fuerza de la oposición, e incluso el propio franquismo a los suyos tampoco les promocionaba. Jiménez Caballero se quejaba ya en sus tiempos de que es que parecía que el régimen apoyaba más a los contrarios que a sí mismo. El Partido Socialista estaba missing. Y sí, los pocos que había vivían en París rascándose alguna cosa. O sea, la izquierda en general... Y aquí no hacían nada de oposición. La izquierda se ha currado mucho más las ideas. Es un poco en contacto con lo que yo decía antes, ¿no? Se ha currado mucho más el mundo de las ideas, de lo intelectual, dar la batalla de las ideas, que la derecha en España tradicionalmente. Ahora, sin embargo, pues parece un poco que están a la fuerza Orcan, también se diría. Pero ahora están cambiando un poquito las tornas y de nuevo vuelvo a lo mismo. El ejemplo de escoger a Tamames, a una figura intelectual para un debate parlamentario, es otro ejemplo de que damos importancia a las ideas en España, los que no somos de partidarios del gobierno. En la línea de cambiar de idea, que yo creo que claro, eso lo quería resaltar. Que cambiar idea, o sea, entre otras cosas porque el mundo cambia y yo veo nuestra experiencia en el mundo como un aprendizaje. Sería absurdo entrar a hacer una carrera, como hablábamos antes, filosofía o sociología, y salir igual, con las mismas ideas. Eso es que te ha servido muy poco. Bueno, pues la vida no es por caer esto de la mejor universidad es la universidad de la calle, pero la vida es también una experiencia formativa. También. Ahora bien, con una pequeña matización, explícalo. O sea, yo lo que quiero es que la gente me explique... Los que no cambian de opinión, disculpadme. Los que no cambian de opinión son los del Partido Popular, que se mantienen en sus 13, de que los números lo dan, de que no van a votar sí a favor de esa moción de censura. Esta mañana es Elías Bendodo. Con perdón. Evidentemente no. Mire, nosotros desde el Partido Popular pensamos que Pedro Sánchez no se merece una moción de censura. Se merece dos mociones de censura, porque evidentemente la situación en la que está dejando el país, manoseando a su antojo las instituciones públicas por su interés personal y de partido, para mantener el gobierno o la estabilidad de un gobierno a palos a toda costa, evidentemente merece una moción de censura. Claro que sí. Nosotros evidentemente hubiéramos planteado una moción de censura si hubiera opciones de ganar una moción de censura. Y como les decíamos al inicio del programa, el sistema financiero mundial se encuentra temblando. Vamos a ver qué es lo último que ha ocurrido con Credit Suisse después de ese rescate del Banco Central Suizo por valor de 50.000 millones. Por lo que recurre al salvavidas del Banco de Suiza y pide un préstamo de 50.000 millones. Existe una gran preocupación por la salud financiera de la entidad. Las acciones del segundo banco más importante de Suiza se han desplomado más de un 24%. Credit Suisse ha solicitado al Banco Central Suizo y a la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero que hicieran una declaración firme de apoyo para calmar los mercados. Ambas instituciones confirmaron en un comunicado que en caso de ser necesario proveerán liquidez y que no hay riesgo de contagio directo entre los problemas de algunos bancos en Estados Unidos y el mercado suizo, afirmando que los estrictos requisitos de capital y liquidez de las instituciones financieras suizas garantizan su estabilidad. El Banco Nacional Saudí, el principal accionista de la entidad suiza, ya que el pasado año adquirió el 10% de las acciones del banco e invirtió 1.530 millones de euros, han confirmado que no inyectarán más capital, ya que superarían el porcentaje del accionariado, y es una cuestión regulatoria. Este hecho también provocó la huida de inversores. El salvavidas al que se agarra Credit Suisse no se consideraría un rescate, ya que el banco entregaría bonos que tienen su balance y reciba a cambio liquidez del Banco Central para seguir operando e intentar superar esta situación. Esta crisis financiera se espera que se calme y que no se produzca un efecto dominó. Y ya tenemos en nuestra mesa a Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Una frase me deja. Estoy con la sección de Ana. Vamos a ir respetando los tiempos del programa. La sección de Ana y luego ese comentario. Ana, adelante. Muchas gracias, Alba. Tenemos que hablar además de la tramitación de la Ley de Bienestar Animal porque hoy llega a su fin. Y en esta última votación se aprueba, entre otros, la obligación de crear una ley de grandes simios. ¿Esto qué va a implicar? Que desde ahora los grandes simios, como son los gorilas, orangutanes o los chimpancés, tendrán un reconocimiento expreso al derecho a la libertad y a la vida, así como cierta protección moral que impedirá, por ejemplo, que sean separados de sus familias.
Así viene recogido en una disposición adicional donde se establece que en el plazo de 3 meses a contar desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley de grandes simios. ¿Y cuándo entonces entraría esto en vigor? Si todo va bien y se cumplen los plazos, el Ejecutivo debería presentar la ley en la segunda mitad del año, cosa que podría variar en función de las elecciones. Pero según fuentes parlamentarias, aunque esto ocurriera, el siguiente gobierno, ojo, debería cumplir también la presentación de esta nueva ley sobre grandes simios. Una disposición que ha permanecido en la ley tras su paso por el Senado, al no salir adelante ni la enmienda de exclusión presentada por el PP ni la de Vox. Más País Equo justificaba esta amplificación de los derechos de la siguiente forma. Se hace urgente aprobar una ley que ampare bajo condiciones especiales a los animales con una mayor proximidad genética con el ser humano y que respeten sus características tales como los lazos familiares, cultura propia, necesidades comportamentales y de alojamiento y bienestar. Bueno, esta polémica lleva más de 15 años. Desde el año 2006, dentro de la Organización de Grandes Simios, intentaron de alguna forma, presentaron un proyecto, una PNL, una proposición no de ley, que tardó 2 años en aprobarse dentro de una comisión de medio ambiente. Una PNL que no culminó al final en ley, pero que prácticamente se basaba en lo mismo, instaba al Gobierno en aprobar una ley de grandes simios para que tuvieran esos derechos fundamentales, esa libertad y esa expresión también a la vida, ese derecho a la vida. El director ejecutivo del programa de esta organización dice que este lo que persigue es el fin de la cautividad en los zoos y darle libertad a estos grandes simios para llevarlos incluso a santuarios, porque claro, al no tenerlos en cautividad, pues tendrían que estar libres y los podrían llevar ahí. Pero yo me he quedado totalmente anonadada porque ya estamos hablando de personas no humanas, simios, animales. O sea, estamos llegando a un punto, de hecho, en este primer momento cuando la ley se presentó para evitar que fuesen torturados, que yo creo que hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, ellos creyeron que esto era lo más adecuado, darles una condición de compañeros genéticos de la humanidad. Menos mal que esto se quedó fuera. Pero luego si nos cuento en otros países como Argentina lo que ha ocurrido, quiero saber antes vuestra opinión porque a mí me parece... Lo has expresado muy bien. Si ya se está desdibujando con las leyes que también se han aprobado sobre el bienestar animal la diferencia entre seres humanos y animales, ahora también hay un nuevo paso y es desdibujar la diferencia entre persona y no persona, porque empezamos a hablar de personas para referirnos a algunos animales. Entonces, la palabra persona pierde todo sentido. Curiosamente, sin embargo, no se considera una persona que haya que valorar al feto, no se considera tampoco una persona que haya que valorar a una persona al final de su vida. Es decir, se está... Por eso también, perdón por conectar una vez más con lo que decía antes, lo que tenemos enfrente es muy serio. Es toda una teoría, en este caso, del ser humano, toda una antropología, es toda una visión. Y esta visión está elaborada hace poco, la semana pasada, han dado un premio a uno de los pensadores portaestandartes de esta manera de ver el mundo y le ha dado el premio a la Fundación Bilbao Vizcaya. No un garito por ahí perdido en un subsuelo de un barrio madrileño. No. La Fundación del Banco Bilbao Vizcaya da un importantísimo premio a Peter Singer, que es el adalid de todas estas ideas. Luego, ya no solamente este gobierno, sino que este gobierno, los grandes poderes empresariales, los grandes bancos, están intentando llevarnos a una nueva idea del ser humano. Eso sí, bajando de nuevo a la política más cotidiana, esta medida tiene un antecedente claro en la regulación que hay ahora en España sobre el trato a los simios, por ejemplo, en términos de experimentación animal. Y esa regulación no la hizo Pedro Sánchez, no la hizo Zapatero, ¿no? La última regulación al respecto está hecha por el gobierno de Rajoy. Y es una regulación ya mucho más estricta, mucho más, que eleva mucho más el puesto de los simios que en la inmensa mayoría de los países del mundo, hasta tal punto que este problema no se habló mucho de él, porque claro, no interesa a nadie, pero fue clave en la reciente pandemia. En España era mucho más difícil experimentar vacunas, medicamentos, etcétera, porque aquí tenemos restricciones muchísimo más fuertes que en la mayoría de países en torno a los simios, que son, como todos sabemos, lo más parecido al ser humano y por lo tanto, antes de experimentar con seres humanos, donde se había intentado hacer. Lo cual hace
que los grandes países que tienen dinero exportan esa experimentación a países como China. Y tenemos laboratorios chinos. Correcto, pero es que incluso hay países europeos, o sea, pero incluso no hace falta que sea China, o sea, dentro de Europa... China, sí, tienes razón en que en gran parte es verdad que China es, por así decirlo, pues ya el paraíso de haz cualquier cosa, el paraíso para los que no tienen escrúpulos, de haz cualquier cosa, con cualquier ser vivo, incluidos los seres humanos, cuidado, que también ese es el grave problema de China. Pero cuidado, que es que la regulación que tenemos aquí es así, o sea, yo este tema... porque tengo amigos que están relacionados con este campo, siempre me ha interesado mucho la cuestión del animalismo. Y Rajoy la última regulación, quiero recordar, luego si queréis os doy el año preciso, os doy incluso el nombre de la ley, creo recordar que es de 2013. Sí. Es un decreto del 2013 y es, como sabemos, pues es el gobierno. Se entiende mucho más eso porque hay que autoprotegerse en algunos casos. Exacto. Yo siempre he dicho que la ley de los grandes cimientos es una ley de autoprotección y punto, ¿no? Es que no me puedo... Lo tristísimo es que este país no tenga más problema que ese y dedique energía y recursos, incluso intelectuales, para la legislación a eso. Es decir... Es un contando que además los grandes simios no son endémicos de España. O sí, están en la política. Algunos específicos. Están en la política. Pero es que se confunden, pero los originales no. Los originales no están aquí. Como estamos en una sección que se llama Crónicas de Manicomio, por seguir un poco con lo mismo, claro, esta personificación de los grandes simios y tal, pues de ahí a empezar a hablar de parejas de hecho con las personas auténticas, digamos, si se puede decir, si es políticamente correcto ya hablar de personas auténticas, pues hay un paso, ¿no? Pero ya hablando más en serio, vamos a ver. A mí esto de que se apruebe una ley y que una disposición adicional se obligue al que venga después a aprobar otra ley, me parece absolutamente surrealista. Es decir, esta ley, en esta legislatura, la que anuncian, digo, en la Ley de Bienestar Animal, no da tiempo a que se apruebe, porque si ponen un plazo de 3 meses, nos ponemos ya después del verano. Dan más o menos en vigor que claro, es decir, después del verano, en finales de octubre pueden disolverse las Cortes, bueno, no hay tiempo material, es decir, estaría comprometiendo al siguiente gobierno a un plan legislativo que no tiene por qué asumir en absoluto. Yo creo que cuando España, cuando un país, cuando la soberanía nacional pasa por las urnas, pues hay que empezar una etapa legislativa nueva y no estar comprometidos por una ley anterior que ha aprobado un Parlamento anterior. Por cierto, un Parlamento que ahora mismo estamos en una de esas etapas raras que tiene la democracia, en el que el Parlamento no se corresponde para nada con la realidad social de la calle. Estamos en esa situación en España, lo están diciendo todas las encuestas, ¿no? A lo mejor los grandes simios sí. Y una cosa, doña Ana, eso que pide se está haciendo ya, además de manera natural. El genéticamente más cercano al ser humano es el orangután. Por ejemplo, tiene... El ilobates. O el ilobates. Bueno, pues el orangután es muy serio porque, por ejemplo, tiene el mismo número de costillas que el ser humano, cosa que no le pasa a otros simios. Bueno, el orangután, que estaba muy amenazado, y yo he ido a verlo, está ya en santuarios protegidos, en la isla de Borneo, si no recuerdo mal, donde se puede ir a ver en la frontera porque los llaman para darle algo de comer y lo ves en libertad y tal. O sea, que eso se hace ya. Sí, pero no es necesario darle una condición de persona no humana o de sujeto no humano para poder protegerles de esa cautividad, porque yo creo que se ha hecho con otras medidas. Pero es que si nos ponemos así podemos llegar como el caso de Argentina. En Argentina hay 2 sentencias en las que se reconocieron a un orangután que se llama Sandra y a una chimpancé Cecilia, le reconocieron como sujetos no humanos, pero titulares de derechos fundamentales para evitar ese cautiverio. Pero yo creo que no hace falta darle esa condición de persona no humana a animales, porque pasamos de seres sintientes a personas no humanas a que al final sean también considerados seres humanos como nosotros. Y votantes. Pues también, a lo mejor, por cada mascota un voto. No demos ideas. Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos a una pausa de publicidad con esa noticia de última hora que acaban de ver sobre cómo Teodoro García Egea abandona el Congreso y también la vida política. Publicidad y seguimos. Recta final de Dando Caña, todavía tenemos muchos asuntos de los que hablar y contarles esa última metedura de pata de Mónica García. Y antes de saludar al siguiente invitado, unas palabras de Enrique Cardet. Una frase es un servicio público. Dentro de lo que hemos aquí comentado de la evolución de las personas y a la vez, sorprendentemente, de la elevación reciente de cierto discurso intelectual en las prensa y los medios de comunicación, yo personalmente recomiendo
la lectura del artículo de Alfonso Guerra ayer en elmundo.es sobre la actual izquierda y la antigua izquierda. Nada más quería hacer eso. Pues ahí queda esta lectura recomendada por Enrique Calvet. Y ahora tenemos aquí con nosotros a Enrique Stuick, que nos va a leer una carta hoy. Hola, Alma. En papel también. Y en papel. Voy a leer una carta que es consecuencia de otra, realmente. Yo escribí una primera carta relacionada un poco con el rechazo que siento a que me enseñen vídeos, ¿no? O fotografías. Cuando estás en una boda o estás con unos amigos, siempre hay alguien que te acerca un vídeo. Mira, mira, tal. Entonces escribí una carta que titulé Mira, mira qué vídeo, que está posicionada en Google en primera posición, que es lo que suelo hacer siempre cuando escribo una carta, intentar que se posicione en Google, ¿no? Bueno, pues después de esa carta escribí una que es la que voy a leer ahora, que la he titulado Creo que siento videofobia. Pues vamos a verlo. Vamos a ver la carta. Lo que empieza a preocuparme. Como me preocupa sentir tanto rechazo, he consultado en los buscadores de rigor y no he encontrado ninguna palabra apropiada para definir la odiosa costumbre de obligarte a ver todo tipo de imbecilidades. Por eso propongo, si no existe, que la Real Academia incluya en el diccionario el término videofobia, porque puede no ser la mejor sino la única excusa para ahuyentar a los petardos que se ponen pesadísimos y que no paran hasta que claudicas, porque no les vale nada e insisten hasta la saciedad para que veas lo que quieren enseñarte. Creo que si dices que sientes un rechazo visceral a ver vídeos, que sufres de videofobia, puede que te respeten, aunque intentarán mostrarte algunos de autoayuda para superarlo, que los hay para todos los gustos. La idea, el mensaje, ¿no? Que realmente, digamos, uno ve sus propios vídeos, sus fotos, ¿no? Pero es un poco pesado el de que te estén enseñando continuamente, ¿no? Y eso es lo que... Bueno, es que ahora encima en las aplicaciones se ha puesto de moda esto de estar con el móvil, vídeo, y genera una dependencia brutal. No, hay que protegerse de los cuñados siempre. ¿Los cuñados? O sea, siempre hay un cuñado pesado que te quiere... De un cuñado en el sentido más amplio de la palabra. Si no, estoy completamente de acuerdo. Pero si no hubiera vídeo sería otra cosa. A ver, si el que es pesado... No. Es pesado ahora con vídeos, después... Eso es como las tiendas, ¿no? Los videoclubs de antes ahora son las uñas, después serán no sé qué. Son las mismas tiendas, o sea, pues aquí... Antes eran los álbumes de fotos, ¿no? Sí, por ejemplo, álbumes de fotos. Que llegabas a cualquier sitio y decías, mira, tengo este álbum, y de repente te dan 14, ¿no? Tienes que poner buena cara. Sí. Bueno, pero ahora con los vídeos, como es la pantallita encima, pues puede... Yo siempre ahora digo que es que tengo problemas de vista. Tengo rechazo de vista, sí. Entonces, es una buena excusa. Sí, señor. Es una excusa, ¿no? Hay que buscar excusas hoy día para todo, ¿no? Porque nunca sabes por dónde te van a venir, ¿no? Pero bueno, realmente esta semana me han publicado bastantes cartas de las que yo suelo, digamos, procurar que salgan en los buscadores en primer lugar. Y hoy concretamente hay un par de cartas que me han publicado en algún periódico. Una la he titulado Centenario a los 19. Porque Carlos Alcaraz es, después de McEnroe, el jugador de tenis de la historia que ha sido más joven en ganar 100 partidos del ATP. Bueno, le he dedicado una carta, porque como le he dedicado varias cartas a Carlos Alcaraz desde hace un año que llegó a lo más alto, ¿no? Y luego otra carta, porque vi el otro día un programa sobre mujeres inventoras, y resulta que conozco a una de ellas, que se llama Celia Sánchez Juárez, que realmente es una investigadora de la Universidad Complutense, que fue nombrada la mejor inventora del mundo en su momento, ¿no? Entonces le he dedicado una carta que me han publicado esta mañana, un poco como homenaje al mundo de las mujeres inventoras. Estamos en un país que tiene muchos inventos, pero que no salen a la luz porque quizá no se difundan, ¿no? Y bueno, y alguna otra carta más que también me han publicado en varios periódicos, una que he titulado Jubilación, aburrimiento y voluntariado. Hay mucha gente que dice que no tiene nada que hacer cuando se jubila, que se aburre, que tal. Bueno, pues realmente yo sugiero que hay muchas cosas que hacer en el sector de voluntariado, si se quiere realmente, ¿no? Otra carta que he titulado, que también la han publicado en varios periódicos,
somos un oxímoron con patas o algo así, porque somos, en general, las personas muy contradictorias, ¿no? Entonces, bueno, pues es un... Y luego una palabra que creo que sí o si no la he inventado, por lo menos no existe en el diccionario, es la calculofobia, es decir, el sentir rechazo a hacer cálculos matemáticos. Y eso surge porque yo tengo cierto rechazo a los números. Y entré en Google y vi que había una palabra que se llama numerofobia y otra que se llama aritmofobia. Y busqué a ver si existía calculofobia y parece que no existe. Bueno, pues en ese tipo de cosas me entretengo, Alba. Interesantísimas lecturas. Don Enrique, un placer, como siempre, tenerle aquí con nosotros. Encantado. Cambiamos ahora de asunto. Atención a lo que publica esta mañana el diario Voz Populi sobre los últimos movimientos del ministro del Interior, sobre Fernando Grande Marlaska. Ascendió al comisario del Delcy Gate y le envió a Canarias para vigilar el caso Mediador, para vigilar ese caso del Tito Berni. Jesús María Gómez fue designado nuevo jefe de Policía Nacional, dice este medio, en las Islas en noviembre, 2 meses después de la primera declaración ante el juez del Mediador. El Partido Popular señala al ministro por este chivatazo. Además, vamos a conocer cuáles son las últimas novedades que nos deja este caso de corrupción que salpica directamente al PSOE. El caso Mediador sigue dando de qué hablar. Nuevas grabaciones implican ahora a una concejal también del Partido Socialista. El miércoles estoy en 10 horas con Lucía, que nos va a presentar a otra confederación de empresarios de los cristianos, porque ella dice que nos quiere ayudar, que mínimo este mes nos tiene que dar 3 empresas. Algo de cada y dárselo el miércoles. Se trata de Lucía González Llanes, que ha permanecido en el Ayuntamiento de Guía de Isora hasta 2019. En la conversación, el mediador de la trama, Navarro Tacoronte, y el abogado Plácido Alonso, que se encargaba de dar una apariencia de legalidad a las operaciones, hablan de un nuevo encuentro con ella y con el mismo edil del municipio, Pedro Martín. El audio, que obra en poder de la Policía Nacional, detalla varios de los negocios que los cabecillas tenían en marcha. Este miércoles el mediador ha irrumpido en el pleno del Cabildo de Tenerife, un puesto que precisamente ocupa el mismo Pedro Martín, y persona que Navarro Tacoronte insiste tenía constancia de toda la trama. Esperaba que Pedro ya por fin lo reconociera. ¿Y aquí en el Cabildo se reunió alguna vez aquí? ¿Con don Pedro? Sí, claro. ¿Y saben para qué me reuní? Para informarle de todo lo que estaba sucediendo. Y ya don Pedro sabía del caso Mediador. Miente. Y ahora saldrán los WhatsApp. Miente. ¿Quién tiene que estar preocupado es él, no yo? Yo ya estoy en una causa. En el Pleno se han explicado los motivos que han llevado al cese del entonces director insular de Deportes, Ángel Luis Pérez Peña, el mismo que llevó a Navarro Tacoronte a los tribunales por presunta estafa. El tiempo corre y el peso del conocido como el caso del Tito Berni puede hacer mella en los de Sánchez, que ahora, sin comisión a la vista para investigar a su exdiputado, insisten en que se trata de un solo caso de extorsión y de estafa. Saludamos ya a nuestra mesa, Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Bueno, hoy tenemos que hablar de la pérdida de audición que conlleva un aumento del deterioro cognitivo. Sí, cada vez ya van saliendo más, porque al principio salieron estudios que ratificaban un poco eso y yo cada vez, y bueno, pues estas píldoras que sacamos aquí de salud visual y auditiva, pues tenemos que ir recalcándolo. O sea, a partir de los 60 se debe uno hacer una audiometría, aunque no haya notado nada. ¿Por qué? Porque con eso tenemos la muestra y sabemos dentro de las diferentes frecuencias que medimos para que cuando vayamos siendo más adultos, vayamos creciendo en edad, veamos si hay deterioro. O sea, tengamos como una foto de cómo está cuando el oído está... Porque hay como unos marcadores que nos dicen y cómo puede el deterioro cognitivo y la audición tener una similitud. Entonces, las personas... No solamente es porque la propia pérdida auditiva genere el auditivo, sino que ese aislamiento que se crea en diferentes frecuencias se ha visto que tiene una gran relación el deterioro cognitivo con el tema auditivo. ¿Cómo puede, no sé si el uso de audífonos puede frenar o retrasar esta aparición? Sí, más que frenar, sí. El retrasarlo. Porque la actividad, cuando
cuando tenemos una pérdida auditiva, lo que pasa es que el umbral sonoro que tiene que tener para que se activen las células, vamos, el acto de audición, que es la información que nos llega al cerebro desde el oído, pues necesita una potencia mayor de diferentes frecuencias. Entonces, cuando no se activa, pues hay áreas del cerebro que no trabajan y eso es lo que genera, ya le digo, ese deterioro, ese retraso a nivel digamos, no entrenamos al oído para que siga oyendo y entonces el deterioro cognitivo aumenta. ¿Cuáles son los síntomas ante los que debemos alertarnos? Claro, normalmente lo primero, bueno, por supuesto, lo primero que nos dicen es que oigo pero no te entiendo bien. O sea, cuando estamos en un ambiente un poco más ruidoso, notamos que perdemos muchos fonemas y es cuando son los primeros síntomas. Y en muchos casos, más que nosotros, nos lo detectan con los que convivimos. Pues que te hemos dicho una palabra y le ha cambiado los fonemas, lo ha cambiado y ha contestado alguna otra cosa en ese sentido. Pero básicamente, un poco como prevención, pues ya digo, a partir de los 60, 64, 65, deberíamos hacernos una audiometría porque esa va a ser la foto que tengamos porque lo probable y lo más probable es que con esas edades no se tenga ningún tipo de problema, ni mucho menos deterioro cognitivo, pero sí tendremos una foto para saber que cuando vayamos siendo mayores, pues podamos valorarlo. Pues Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros. Antes de despedirnos, como siempre, lo recuerdo para espectadores y socios también del Club de Amigos. 2x1 en audífonos, 30 meses para pagarlo y además un mes de prueba gratuito. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, hablemos ahora ya sí de este lío de Mónica García. Ayer pedía rápidamente la dimisión de Enrique Osorio por haber cobrado ese bono social y, sin embargo, a los minutos se filtraba cómo su marido también lo había percibido. Cada vez son más las polémicas que rodean a la izquierda madrileña y esta vez salpica de lleno a Mónica García. Y todo por una medida del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el bono social térmico. Ayer se conoció que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, se benefició de esta ayuda, algo que según él es totalmente lícito y ético. Cualquier ayuda, una ayuda decidida por el gobierno de España, y yo soy familia numerosa y por tanto yo creo que es perfectamente ético beneficiar de esa ayuda, como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. A Mónica García este hecho le pareció indecente y se apresuró a pedir rápidamente su dimisión. Tras conocer que el número 2 de Ayuso estuvo cobrando el bono social para personas vulnerables, solicitamos su dimisión o su cese inmediato. No es tolerable tanta falta de ética pública. Sin embargo, la sorpresa apareció cuando se conoció que el marido de la médico y madre cobraba también el mismo bono social, una ayuda que se eleva hasta los 195,82 euros. A raíz de conocerse esto, el propio Osorio fue el que ahora pidió la dimisión de la líder de Más Madrid. Ella ha pedido mi dimisión. Ella ha dicho que mi actitud era indecente, que era una vergüenza. Entonces, yo creo que no cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando. Tendría que haberlo de dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos y en su actitud absolutamente hipócrita. Mónica García, tras esto, aseguró que desconocía que se beneficiaba de este bono e incluso afirmó que estudiará el devolverlo. Dicho esto, no me gusta. Yo no quiero cobrar eso. No lo necesito. Nosotros siempre hemos defendido el criterio de rentas. Voy a estudiar si hay alguna manera de devolverlo, ¿no? Sería devolverlo al gobierno central, ¿vale? A través de la comunidad. Yo lo devuelvo, no lo necesito, ¿no? ¿Pero qué es el bono social térmico que tanta polémica está generando? Una ayuda para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social. Para percibir esta ayuda, el consumidor tiene que tener contratada la tarifa PVPC. La ayuda mínima de este bono es de 25 euros y en función de las circunstancias de cada familia puede llegar hasta los 313,30 euros. Un hecho que llama bastante la atención, sobre todo al ver la hipocresía de Mónica García. Y es que a veces, antes de criticar, hay que mirarse uno mismo. Pues totalmente, porque Mónica García la ha liado bastante y de hecho esta misma mañana Isabel Díaz Ayuso se lo ha echado en cara pidiéndole directamente que pida perdón. Usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público bien callada durante 6 meses hasta que la pillaron. Y lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social. Si es por renta, por familias numerosas, que por cierto, para una cosa que hace bien Sánchez, no sé por qué lo va a corregir, ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame, ¿por qué usted utiliza la sanidad pública o la educación
pública o los transportes públicos, porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señorías. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo a trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente. Se trata de que todo el mundo viva como lo hace usted y que si comete un error lo confiese y ya está. Señorías, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en la Fiscalía Anticorrupción. Más disculpas a esta Cámara. ¿Cómo lo valoráis, Mariano? Qué ridículo más espantoso el que ha hecho Mónica García. Es para dimitir. No puede seguir por dignidad. Es decir, ya por dignidad política, por dignidad personal, no puedes seguir, no puedes presentarse como candidata a nada y no puedes seguir sentada en un escaño de la Asamblea Regional. Si ella quiere devolver el dinero que estaba recibiendo su marido, pero bueno, es su casa, su hogar, su familia. Es una cuenta conjunta. Sí, por familia numerosa, que a mí, dicho sea de paso, a mí me parece perfecto, porque por familia numerosa, para una ayuda que hay, pues me parece genial. Pero, en fin, pues que devuelva otro tipo de ayudas también. ¿Cuánto dinero ha recibido Mónica García por echar gasolina o gasoil o lo que sea en su coche a lo largo de los últimos meses cuando había esos 20 céntimos de ayuda? Porque eso también era una ayuda que no se sujetaba a la renta, sino que era una ayuda general. Que lo diga y que lo devuelva. No, y además, ¿en qué momento te ingresan 200 euros en la cuenta y dices que no sabes de qué es? Eso casi más triste. Es que no ha acertado ni una la pobrecita. ¿Por qué? Ya criticar ya es malo porque no tiene sentido. Pero al mismo tiempo que digas que tú lo recibías ya es mucho peor. Pero si dices que no sabías, es decir, que te importa tan poco el tema económico porque vives tan bien que ni te miras esas cosas. O sea, te has dado cuenta. Que me metan 200 o me quiten 400, me Además, da igual. también desde el propio Partido Socialista le están diciendo, oiga, esto no es algo automático, sino que esto se tiene que pedir. Sí, hombre, sería la primera vez que te dan una ayuda sin pedirla. Era un regalo de aniversario del marido. Lo pidió el marido sin decírselo a ella y lo malo es que ella no se dio cuenta y por lo tanto pues no sabía. Además tienes que tener una tarifa. ¿Esa tarifa que se habla cuál es? ¿Esta tarifa? Es para las... ¿Qué tarifa es esa? No lo sé. Sí, es para familias numerosas. Yo sí que debo decir que me parece... No, pero tarifa eléctrica. Tienes que estar adscrito a... Tienes que pedirla, la debe compañía ser una eléctrica... tarifa no libre, debe ser la tarifa no negociada, o sea, el precio... No, es específica para este tipo de... es que yo he mirado esta mañana y me he conseguido perder. No es que te lo atribuyan automáticamente, efectivamente, sino que tú tienes que solicitarla, te lo tienen que admitir, entonces luego ya se implanta. Hay un pequeño proceso que su marido... puedes tener la tarifa esta y no tenerle bono porque no lo pides. O sea, para tener este bono tienes que tener un tipo de tarifa que es la no sé por eso digo, claro, que yo no sé qué pasos. Es. Claro, a partir de ahí puedes pedirlo o no. Y si lo pides te explican a quién se lo puedes pedir, cómo se lo puedes pedir. Eso sí que lo explica Internet. En todo caso, yo sí que creo que es momento de criticar las ayudas que se dan indiscriminadamente. Es decir, el bono cultural que se ha dado ahora a chavales de 18 años, desde el chaval de 18 años que viene de una familia que está sus padres en el paro, hasta el chaval de 18 años que su familia pues tiene millones en el banco. Esto está mal. Y está mal este tipo de ayudas indiscriminadas sin tener en cuenta la renta. Estará mal para el que tiene dinero y para que no lo tiene. Darle según qué tipo de bono es una tontería. Ayudar al que no tiene dinero yo creo que está bien, y ayudar al que tiene auténticos mares de dinero, pues por ejemplo, lo estoy diciendo, para el bono cultural, para el bono cultural o para esto. O sea, en España tenemos que cambiar esta costumbre de que gran parte de nuestros impuestos se van a personas que no lo necesitan y que incluso tienen un exceso. Esto es disfuncional. O sea, ya que pagamos impuestos, al menos que vayan a los... De hecho, esta es la excusa que nos ponen siempre cuando nos ponen impuestos. Es para las personas que lo necesitan, no para las personas que no lo necesitan. Y de hecho, está estudiado de manera fehaciente que en ese sentido España es uno de los países menos eficientes. Es decir, donde el dinero que se paga al final repercute menos en quienes más lo necesitan. Yo soy partidario de que se aplique a quienes más lo necesitan. La regulación me parece mal, como no tengo por qué admitir la regulación, porque es discutible, pues me parece que aprovecharse de esa regulación, por supuesto, en términos egoístas está muy bien, pero en términos de los que deberían ser los principios de un reparto equitativo, está mal. Pero entonces la sanidad pública, los que tengan dinero que no la usen. No es el mismo razonamiento porque en el caso de la sanidad pública, como es lógico, la prestación del servicio no es vamos a ayudar a los más vulnerables, sino que es vamos a ayudar a todo el mundo, porque todo el mundo necesita, tenemos la salud. Entonces, es totalmente diferente el principio. Es igual que la educación. Totalmente diferente, no tengo claro. El principio de la educación
educación o de la salud, O sea, si no tú es si tú vamos a hacer una asocias- medida para ayudar a los vulnerables, Si tú sino asocias que creemos el que en un Estado país ayude- es mejor tener educación Difícil, a no ¿eh? tenerla, creemos que en un país es mejor tener salud a no tenerla. Ahora bien, creemos que en un país hace falta que un chaval de 18 años cuyos padres o él mismo tiene 40 millones en el banco, tiene que recibir 400 euros de mis impuestos. Mi respuesta es no. Pero es que no sé por qué. Digo, si asociamos que lo que hace el Estado a la gente tiene que ver con su declaración de Hacienda, tenemos un grave problema. Porque entonces todo tendrá que tener el tema de la declaración de Hacienda. La Es muy- renta de déjame acabar algo a inserción, mí. entonces la renta de inserción para ti hay que Hola. dársela a todo el mundo. Hola. La renta de inserción hay que No, dársela no, a todo el no, mundo. a ver. La renta de inserción está asociada a la renta. Vale, yo es que lo que no haría nunca es decir que todo tiene que ser de una manera ni todo tiene Pues es lo que tiene estoy ser de la diciendo yo, otra. es lo que estoy y lo diciendo. que no me gustan a mí son las compras de votos ni siquiera de una manera ni siquiera de la otra. Entonces, hay maneras mucho mejores que una persona que es vulnerable pueda vivir sin tener que darle un chequecito de paguita extra tal. Hay muchas más maneras. En eso estamos de acuerdo. Con lo cual, no me gusta este sistema. No, estamos de acuerdo, pero cuidado, que es que esto también lo revela los estudios al respecto. Hay medidas, efectivamente, como son, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, mejorar la educación para todos, beneficia a las clases más bajas que gracias a la educación podrán cambiar. Y en eso estoy de acuerdo contigo, pero cuidado, hay estudios que demuestran que en contra de lo que pudiera parecer, o al revés, confirmando lo que pudiera parecer, darle dinero a la gente que está en situaciones de extrema necesidad, claro que les ayuda. O sea, pero es obvio, una persona que apenas llega a comer al final del mes, darle una ayuda económica que pueda comer y hacer otra cosita, por ejemplo, pues no sé, empezar a formarse para un trabajo, le viene bien. Los estudios que se han realizado sobre esto lo confirman. Pero vamos a ver, nadie discute que haya que ayudar a las personas que no tienen para comer o que tienen especiales necesidades. Lo que pasa es que yo creo que comparar el bono joven cultural con la ayuda a las familias numerosas es como comparar pues algo que no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, de la misma manera que por supuesto tiene que haber una sanidad pública y una educación pública pues para que todos nos podamos beneficiar de los beneficios que tiene, valga la redundancia, pues una sanidad potente en España y una educación potente y con todo lo que supone, pues vamos a ver, en España, que no es precisamente un país en el que sobran los niños, pues favorecer y ayudar a las familias para que tengan más niños me parece una política básica y en ese sentido ayudar a las familias numerosas me parece algo fundamental para todos y no sé por qué no, porque yo tengo el mismo derecho porque estoy pagando impuestos. Porque sí, es una cuestión de derechos, pero de todas formas, si me dejáis hablar un poquito a mí ahora, por favor, un minuto solo. Pero vamos a ver, yo es que además de lo que estoy de acuerdo o lo que pido es que bajen los impuestos. Es decir, en España ha habido una recaudación extra de impuestos en el último año, en los 2 últimos años, brutal. Decenas de miles de millones que el gobierno no se esperaba y que se ha llevado sus arcas por la subida de los precios que estamos pagando todos en la cesta de la compra, en la gasolina, en los combustibles, en la energía, en todo. Es un exceso que nos está costando dinero a todos los españoles. El gobierno podía hacer dos cosas, o bajar los impuestos, deflactando, por ejemplo, el IRPF, como se ha hecho muchas veces, para que ese dinero vuelva a nosotros, porque ese dinero es nuestro, hay que recordarlo, es nuestro, los que lo hemos ganado, o lo que está haciendo el gobierno ahora, que es quedárselo él y repartirlo a su antojo como él quiere, creando nichos electoralistas de gente agradecida. Es decir, pues ya que se lo queda el gobierno, a mí me parece muy bien que se distribuya de una manera equitativa y de una manera justa en sectores, no solamente, por supuesto, a los que lo necesitan para comer, sino también en sectores como las familias numerosas. Por supuesto que sí. Las familias numerosas necesitan ayudas. Hay algunas que no. Sí, necesitan ayudas. No, algunas no. Y el dinero es suyo. Si tienes 3 millones... No, el dinero es del Estado. El dinero no es del Estado. El dinero es suyo porque lo han pagado previamente. El dinero que nos ha quitado el Estado es del Estado. Lo ha pagado previamente. Pero no lo han pagado, es que lo que no es ridículo es que los ricos paguen impuestos para que vayan a los ricos. Eso no se sostiene en ningún lugar del mundo. Dejadme, tú lo que estás defendiendo es lo siguiente. Tú lo que estás defendiendo es que ayudar a una familia numerosa que tiene 2 millones en el banco con 400 euros y ayudar a una familia que tiene 0 euros con 400 euros. Porque el dinero no es infinito. Entonces, si tenemos 800 euros, tú dices que hay que repartir igual a la de 2 millones. Igual yo no he dicho eso. Yo he dicho que las familias que tienen 0 euros tienen otro tipo de ayudas. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital. La medida que estamos discutiendo es así. La medida que estamos discutiendo le da el mismo dinero a Mónica García, que tiene un dineral, que a un depauperado que tiene 0. Tú estás defendiendo que se dé lo mismo a las familias al rico y al depauperado. A la familia numerosa que tiene 4 millones en el banco y a la que tiene 0, que a las dos les den 400. Yo, como el dinero no es finito,
esos 400 euros y 400 euros, 800, yo quiero que vayan solo a los vulnerables, porque el dinero es infinito y me parece justo, y creo que apoyarse a quien pues es mira, que tienes pues yo lo que derecho al prefiero, dinero, el dinero, tú no tienes yo lo que, el derecho. pues yo lo que prefiero es que se bajen los impuestos, yo lo que prefiero es que se bajen los impuestos y que sea la familia la que decida dónde va su dinero. En el caso concreto y no que sea el gobierno el que decida voy a ayudar a estos y a estos no. Pero en el caso es decir, que bajen los impuestos a todos. presentado, tú prefieres que se lleve 400 al rico y yo prefiero que se lleve 400 al pobre. De decenas de miles de millones de euros. Es totalmente injusto. O sea, todas las teorías justo no es porque el dinero es de las familias. Y dejamos el debate por este lado para darle la palabra a Enrique Calvet, porque en su caso no se estarán enterando de nada. No, que bajen los impuestos. Bueno, no, que a nosotros también nos cuesta. Ahora, Enrique Calvet, por favor. ¿Te das cuenta de que no es justo lo que dices tú mismo? No, las políticas redistributivas son difíciles y, como se ha dicho, están... No voy a entrar en lo de los impuestos, porque es que se ha empezado hablando de las políticas redistributivas y después eso para mí es otro debate, además llevaría muy lejos. Las políticas son difíciles y es cierto, una cosa que se ha dicho aquí, según estudios internacionales, que en España no se es muy experto en hacerlas y son más débiles. Y además hay un artículo seminal, podríamos decir, del economista loco francés Piketty, pero absolutamente de izquierdas, ¿verdad?, que dice que una de las razones es la enorme cesión del impuesto sobre la renta que se ha hecho a las autonomías. O sea, pasa del 50%, entonces el Estado se queda realmente sin posibilidades de hacer política redistributiva. Yo estoy de acuerdo con con la idea de que, hombre, la justicia se basaría en evidentemente ayudar a los que menos renta, la que menos renta tiene, pero sobre todo a mí me gustaría que eso fuera a corto plazo, porque y en eso creo que vamos a estar. A mí el peligro que estoy viendo, el peligro de un estado de bienestar insostenible, el peligro que estoy viendo es la creación en España, que se acostumbra a vivir con un 15% de paro, que es lo que tenemos ahora mismo, etcétera, de la sociedad asistida. Es decir, pues vives de la limosna, en fin, y de la picaresca. Eso es muy malo y entonces eso obligaría a afinar mucho, como habéis planteado una solución, la política de redistribución en España, ¿no? Y después, la vergüenza de esto, vamos a ver, hablando de familias numerosas, que en efecto se podría graduar en función de la renta, siempre y cuando hubiera ayuda, porque en efecto España... Pero es que el problema es que estamos hablando, si no recuerdo mal, unos 200 euros al año. Sí, es minúsculo. Eso sí que es una vergüenza. Pero por eso hay que repartirlo muy bien, ya que son solo 200, claro, por eso mi ejemplo de que prefiero que los 400 vayan al que más lo necesita. La justicia, hombre, al menos desde Aristóteles, que ha pasado el tiempo, 2300 y pico años, desde Aristóteles la justicia no es dar a todos igual. La justicia es siempre dar a cada cual lo que le corresponde en función de sus necesidades. Eso es una noción de justicia. Aristóteles era facha. ¿Cuánto es el salario mínimo ahora en España? Unos 1.000 euros. 1.000 euros. 1.085. ¿no? Vamos a poner que sean 1.000 euros. Hombre, yo creo que una familia numerosa que está en el salario mínimo por lo menos debería ser 100 al mes. Bueno, pero eso ya son pues criterios personales y opiniones personales. Yo lo que prefiero es que nos bajen los impuestos a todos y que cada uno decidamos en qué dedicamos nuestro dinero. No, pero es un debate que está relacionado. Que bajen los impuestos y ya decido yo si esos 200 euros los dedico a la energía o a lo que sea. Pero ese dinero es mío previamente. Pues ahí me están dando pececitos. Hay otro argumento para reforzar lo que dice Enrique, que es que 100 euros para una persona que gana 1.000 es una décima parte, o sea, le supone mucho, ¿no? Te cambia mucho, no digamos 200, ¿no? Sí. Vamos a poner incluso un ejemplo para que sea más claro. 500, tú ganas 1.000, te dan 500, wow. Tú ganas 1.000.000 al mes, te dan 500 euros y te da igual. O sea, hay motivo también de efectividad, de que el dinero cunda más. El mismo dinero, 500 euros, cunde muchísimo más cuando se lo das a una persona de rentas bajas que cuando se lo das a una persona que le sale el dinero por las orejas. Y ¿sabes lo que interviene también? Porque claro, todo eso es complejo. Que a veces...
Claro, si tú lo haces en función de renta, necesitas una actitud de la administración que vaya haciendo los cálculos, tiene que intervenir Hacienda, etcétera, y te sale más caro, te duplica el coste financiero. Bueno, claro, más que lo que luego das. Es más cómodo que decir, y que al final, Enrique, acabaremos, que es donde ya alguno ha lanzado, que todo vaya en función de la renta. Incluso el pan que compres en según cómo sea en función de la renta, porque claro, si resulta que la gasolina en España tenía una ayuda en su momento y tal, no va a ser la misma para este y para el otro. Claro, entonces ahí hay que tener en cuenta, uno, cómo acaba eso o cómo puede acabar, y dos, que al final el que tiene 4 millones en el banco ha pagado impuestos por sus 4 millones en el banco. Yo de la misma manera que no acepto eso, no acepto que los impuestos sean progresivos por mucho que la Constitución lo diga. Es decir, yo entiendo que el que tiene 1 euro pueda pagar 0,20, el que tiene 2, 0,40, y el que tiene 1 millón pague 200, pero no que por tener 1 millón pagues el doble que si tuvieras 1. Eso no lo entiendo, y creo que es la única manera que hay para que la gente le haga un tope y diga que trabaje su padre. El que tiene 1 euro no tiene que pagar nada. Es decir, hay niveles que tienen que estar exentos, pero bueno, estamos hablando de los impuestos, pero de lo otro, de las ayudas, de las ayudas, vamos a ver, tú te opones, aquí se está negando la mayor muchas veces. Hombre, yo creo que la virtud, porque después es que hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo es? La virtud está en medio. Como hay una locución, la in medio virtus. Cuidado que eso siempre... Y yo creo que en ese in medio virtus, o sea, hay que hacer lo posible, etcétera, sí cabría, en mi opinión, independientemente que se rebajen o no los impuestos, sí cabría el premiar a las familias numerosas más indigentes, premiarlas, ayudarlas más que a las más. No se lo quitaría a nadie, ¿eh? A mí me parece muy bien el señor Osorio, por cierto, me parece muy bien lo del esposo de la ETA, por supuesto. Otra cosa es que ya me parezca muy mal, porque claro, es una falta de nivel y de vergüenza. Eso lo asocio a lo del accidente del 11M. O sea, sus declaraciones demuestran que esta señora puede valer para la agricultura y a lo mejor es buena médico, que me extrañaría, pero para la política es una vergüenza. Las ayudas... Pero bueno, quiero decir que independientemente de eso, a mí sí me parecería que este es el tipo de ayuda que debería tener por lo menos unos tramos, ¿no? Por cambiar un poco el lenguaje, por no hablar de ayuda, que parece que es verdad que a todos nos parece... Ayuda, no. No, pero vamos, ya pues un ejemplo real, y sobre familias numerosas, y un ejemplo real que se está implantando y que además está funcionando, Hungría. Entonces, en realidad no lo llaman ayudas porque no son ayudas, es simplemente quitarte impuestos. Es decir, eso sí, cuando tienes... Eso sí. El impuesto negativo de Friedman. Por eso, efectivamente. Pero para las familias... No es que deflacte, como dicen en Pedro, que en eso no. Te quitan, o sea, en vez de... Ahora, un impuesto negativo, sí. Y además nos ahorramos lo que tú decías, que es verdad, Enrique, que muchas veces todo el complejo mecanismo burocrático para dar una ayuda gasta más que lo que llega de ayuda a la persona. Y más en España. Aquí, al contrario, quitas menos dinero a las personas con familia numerosa, tienes que gestionar menos tú como Estado, y por lo tanto tienes menos gastos de gestión y a su vez estás protegiéndolas. Pero de hecho esa protección a las familias vulnerables creo que debe mantenerse. Y desde luego es tan insultante lo de los 200 euros anuales que, por supuesto, yo suprimiría, si no hay dinero, que no hay dinero en España, el bono joven. Mire usted, deje esa historia, y lo acumularía a la ayuda. O sea, que se compren videojuegos, ¿te parece? Porque ya hemos visto cómo se ha usado. No me parece bien. Vamos, no me parece prioritario ayudar a la familia numerosa. Es una compra de voto clarísima. Pero ¿creéis que esa compra de votos, que ellos lo ven así, realmente funciona? Pero no sé si funciona o no, pero el objetivo es ese. Otra cosa es que tú los vendas. O sea, yo pienso que el señor que le han comprado, ya lo han comprado y ya está pagado. Y lo que no. O sea, otra cosa sería distinta, que supongo que es el siguiente paso que querrían, que lleves el boleto sellado a quien has votado para que te paguen. Eso ya es distinto. Y ojo, una compra de votos no solamente de los jóvenes, sino de todo el sector que hay detrás que se ve beneficiado por ese bono joven. Es decir, porque eso está beneficiando a un sector en concreto. Y que recordemos que hay mucha gente que vota en función de cuánto dinero le da el gobierno. Nosotros a lo mejor estamos intentando hacer aquí análisis globales sobre la política, pero hay mucha gente, y no son solamente los jóvenes, que estoy pensando en los pensionistas, que si se les reduce la pensión, inmediatamente ese gobierno no lo van a votar. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Nos veo mañana aquí a las 12 puntuales, Dando Caña. Feliz jueves. Y así nos va. La ayuda agraria, que estaba bien, que es una vergüenza que mantengamos eso cuando era una coyuntura, la crisis y tal.